Acostumbrados a no dar explicaciones o hablar tarde y mal. De nuevo, Pedro Sánchez escenifica su puesta en escena para analizar la actualidad, ya no tanto de la entrada en prisión del diputado y exsocialista José Luis Ábalos. Aunque para el medio elegido, La 2 de Cataluña, esto no fuese de relevancia hasta bien pasada la mitad de la entrevista. Como si de un lavado de cara se tratase, Pedro Sánchez ha querido comenzar agachando la cabeza y dando su brazo a torcer ante un Junts del que dice no haber cumplido todo lo acordado. Para ello ha anunciado a bombo y platillo una batería de medidas con las que intentar reconducir la relación completamente rota con los de Puigdemont. Un Puigdemont con el que más pronto que tarde habrá foto ante una reunión que parece ahora sí del agrado de Pedro Sánchez. Con este anuncio se entiende aún más la televisión elegida, no solo su televisión española con la que mueve todos los hilos, sino en Cataluña. Todo un guiño a los separatistas. Parece que Pedro Sánchez comienza a oler el miedo a un adelanto electoral y de nuevo tendrá que vender media España para mantener su trono en la Moncloa. De José Luis Ábalos, desde el jueves en prisión y hasta ahora ni una sola palabra, se ha vuelto a poner la piel de cordero para asegurar que se siente engañado, que era un completo desconocido del que dice llevaba una doble vida. De nuevo Pedro Sánchez asegurando no saber quién era el que en su día puso como mano derecha suya. Críticas contra el Partido Popular, contra los españoles que se manifestaron el domingo y cero dudas a que él pueda ser imputado tras la última denuncia de manos limpias contra el presidente del gobierno por supuesta revelación de secretos, algo que bien conoce de su fiscal general. Pedro Sánchez lo vuelve a hacer, vuelve a ofrecer una entrevista en la que vuelve a tomar el pelo a los españoles, pero esta vez de poco sirve su hipocresía porque ya nadie le cree. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Martes 2 de diciembre miramos el Santoral, Santa Viviana y San Silverio. Por delante 2 horas de programa en el que analizaremos a fondo esa entrevista que Pedro Sánchez concedía esta mañana en la 2CAT y analizaremos todos esos titulares que nos ha dejado en apenas media hora. También muy pendientes de las Cortes Valencianas porque a estas horas comienza esa toma de posesión de Pérez Llorca como nuevo presidente de la Generalitat Valenciana y pendientes también de esas entrevistas que poco a poco vamos conociendo en medios digitales en los que Koldo García y José Luis Ábalos vuelven a apuntar directamente al gobierno. Como siempre vamos a presentar a las personas a la mesa que me acompaña durante el día de hoy y como siempre no me vuelvo a fallar, Josep María Francas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues muy bien, vivo. Mira, oye, mira, a perro flaco todos son pulgas, porque teníamos la gripe aviar y ahora viene la peste porcina, después no sé qué puede venir. Como elefantes no tenemos, algo de los elefantes no nos van a ocurrir, pero van ocurriendo una cosa detrás de otra. Me choca lo de la peste porcina porque la teoría es que puede ser un camionero que haya tirado un bocadillo con embutido. Claro, supongo que ese camionero vendría de la Luna o de Marte, porque si viniera de donde viene la mayoría de camioneros, que es de Portugal o de Europa, habría un país en Europa o en Portugal que tendría peste porcina. Y parece que no tiene nadie, solo tenemos nosotros. Entonces debe venir de Marte probablemente. Puede ser que realmente fuera un camionero muy guarro que lo tirara, pero puede ser también que estuviera alguna comida, dicen, en alguna basura ciudadana. Entonces ya no sería un guarro que ha tirado, sino alguien que lo ha hecho bien, pero como hay jabalís a punta pala, que mucha gente en los pueblos ha comprobado que se acercan a las basuras, revientan las bolsas y comen lo que hay, pero en fin, sea o por un guarro, o sea simplemente porque gracias a los ecologetas tenemos jabalís hasta en la cocina, sea por lo que sea, se tienen que haber infectado en algún sitio. Y si no hay otro foco en Europa, pues es un milagro. Entonces me parece que nos están tomando el pelo y me suena el inicio de esto como lo de Wuhan y el pangolín que había en la tienda de enfrente. ¿Os acordáis de esto, no? Milagros que pasan en la naturaleza. Pues aquí me suena que nos están escondiendo algo, no sé exactamente qué es. Espero que no pase nada, porque realmente hay mucho dinero en juego. Hablaban de 500.000 de personas tan solo en Cataluña que viven al lado del cerdo, con perdón. No tiene segundas intenciones esto, sino que viven de... En fin, no sé, a perro flaco todos son pulgas. También hoy con nosotros Jacobo Robato, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Bien hallado. Ignacio Vasco, bienvenido.
Buenos días. Y Víctor Manuel Seligrat, bienvenido. Buenos Muy días. buenas, muy buenas. Y vamos con una última hora que acabamos de conocer hace apenas unos minutos, que es que la mujer de Santos Cerdán, Paqui, ha sido citada por el Partido Popular en el Senado para declarar, para esclarecer esa investigación el próximo 15 de diciembre. Esa cita será, como decíamos, el 15 de diciembre en el Senado, citado por el Partido Popular, que quiere que la mujer de Santos Cerdán declare sobre todas esas compras, todos esos amaños y toda esa trama en la que estaría directamente relacionada. Lo adelantaba Josep María Francás y nos adentramos precisamente de lleno en esa crisis, en esa brote de peste porcina africana en la provincia de Barcelona, porque si bien es cierto cada vez se comienza a saber más detalles acerca de ella, todavía se desconoce el origen, pero la buena noticia nos llega desde China, ya saben, uno de los mayores importadores de carne de porcino español, y es que supone el 40% de todas las exportaciones de nuestro país. Las autoridades chinas, como decíamos, han confirmado que seguirán comprando carne porcina a España, aunque eso sí, queda excluida esa región catalana. Y ahora sí nos vamos directamente hasta las Cortes Valencianas, porque comienza esa toma de posesión de Pérez Llorca como presidente de la Generalitat Valenciana. Nos vamos en directo hasta allí y escuchamos. Punto número 2. Proposición del presidente de la Generalitat a les Corts Valencianes. Tiene la palabra el molt honorable señor don Juan Francisco Pérez Llorca, presidente de la Generalitat, para hacer la proposición sobre su programa de gobierno. Cuando quiera. Gràcies, presidenta. Van a notar que un president també es constipa. Disculpen la veu. Molt excel·lent presidenta de les Corts, señora delegada del Gobierno, excelentísimo señor teniente general jefe del cuartel general terrestre de alta disponibilidad, honorables vicepresidentes, conselleras y consellers, excelentísimos señores presidente y fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, miembros de la mesa, diputados y diputadas, ilustrísimos señores presidentes y señora presidenta de las Diputacions de València, Alacant i Castelló, molt honorable presidente de la Generalitat, presidentes de los órganos estatutarios, magníficos rectores, autoridades sociales, empresariales, sindicales, académicas, militares y religiosas, medios de comunicación, familiares y amigos que me acompañan, señoras y señores. Tal com em vaig comprometre en el debat d'investidura, les meves primeres paraules van dirigides als familiars de les 229 víctimes mortals de la Dana. Correspon ja, com a president de la Generalitat i en nom de la Generalitat Valenciana, demanar el perdó. Demanar perdó. Aquestes paraules que acaba de pronunciar van molt més enllà d'un formalisme institucional. Pues primer discurso como presidente de la Generalitat Valenciana, Pérez Llorca, ya saben, el pasado jueves tenía ese debate de investidura en el que salió adelante gracias al apoyo de Vox, por lo tanto no iba a haber elecciones anticipadas en la Comunidad Valenciana y por tanto desde hoy ya sí toma posesión Pérez Llorca como presidente de la Generalitat, sustituyendo a Carlos Mazón, que ya saben que presentó su renuncia después de toda la polémica que le envuelve en esa catástrofe de la Dana. Con respecto a la Dana, ayer en el Congreso, dentro de esa investigación que está llevando a cabo, declaró el jefe del gabinete de prensa del propio Carlos Mazón, del que aseguró que estuvo en todo momento localizado ese fatídico 29 de octubre de 2024. A partir de ese momento
la comunicación del presidente y la consellera fue permanente, aparte de que yo estuve contactando con el presidente, incluso con la consellera en algunas ocasiones también de la tarde. Pero a mí nunca me reclamó la consellera la presencia del presidente. La consellera jamás me dijo que no pudiera localizar al presidente. Pues cuestiona ese discurso de Pradas que había dado Pradas hasta ahora y, sin embargo, esa duda que todo el mundo pone sobre la mesa de dónde estaba Carlos Mazón estaba completamente ilocalizado, pues bueno, su jefe de gabinete dice todo lo contrario. En todo momento sabían dónde estaba, en todo momento tenía noticias de todo lo que estaba ocurriendo. No sé si esto le deja en mejor o en peor lugar, porque si sabiendo todo lo que sabía, aún así tardó ese tiempo en actuar. Yo es que como tengo la sensación de tres cosas. Una, que todos mienten o pueden mentir y no pasa nada. No me refiero a esto, sino en este país, en cualquier sitio. Desde que en los juzgados tú puedes mentir y te aplauden a alguien, pues ya me da todo igual. Dos, que me importa un pimiento donde estuviera Mazón, si le picaba el culo, la oreja o estaba ciego. Me da absolutamente igual. El problema viene por otro lado. Y tres, que los auténticos responsables, que son el gobierno central, pues está escondido ahí y nadie le echa en cara nada, ni siquiera la juez de no sé dónde, pues el tema me parece absolutamente absurdo. Con perdón, ¿eh? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y luego Sánchez, en cuanto vio las palabras de agradecimiento de un Mazón desesperado al día siguiente, se agarró a eso como clavo ardiendo y lo primero que pensó es cómo sacar rédito político de las muertes de los valencianos. Es lo primero que hizo y con esos cálculos pues impidió la llegada de bomberos incluso de otros países, impidió llegadas de voluntarios, que es que nos olvidamos aquí que por la televisión pública escuchamos que por favor no fueran más voluntarios, cuando mucha gente que estaba ahí lo demandaba porque no vieron a nadie hasta casi pasados 3 días de la tragedia. Entonces el problema que tenemos aquí es la ineptitud por una parte del gobierno regional y por otro lado la maldad absoluta del gobierno central de manos de Sánchez y Marlaska, que estuvieron buscando un cálculo político y que las muertes les daban exactamente igual. Pero es que esto pasa con absolutamente todo, desde las tragedias de la Dana o lo que hemos visto ahora recientemente con el señor Salazar, el que fue acusado de acoso a mujeres y ahora misteriosamente se han perdido esas denuncias y vuelven a recuperarlo en Moncloa. Es decir, la izquierda y el gobierno está utilizando causas que ellos esgrimen como defensores para su interés propio, dándoles exactamente igual la realidad de lo que pase después. Entonces aquí en la Dana es la tragedia que por desgracia hemos visto, el intento por parte de las izquierdas. Se habla mucho de dónde estaba Carlos Mazón, qué estaba haciendo durante esas horas claves y poco de lo que Pedro Sánchez estaba haciendo. Pues bien, hoy el debate publica el particular mentorro del presidente Pedro Sánchez durante la Dana, cena privada con Begoña y casi 90.000 euros en gastos en la India. Mientras España estaba luchando contra esa Dana que ocasionaba centenares de muertos, el presidente mantuvo una cena privada con su mujer y se negó a volver a España en su Falcon. Moncloa oculta las facturas porque supone un peligro para la seguridad nacional, la misma que Sánchez no quiso aplicar. Ignacio Vasco. Es terrible, es que cada vez que sale algo... votó telemáticamente, ¿no? En el asalto a Televisión Española que se produjo al día siguiente, ¿votó telemáticamente? ¿O qué hizo? Porque es que la situación es kafkiana. Lo de este presidente que tenemos con situaciones como esta es absolutamente increíble. Y sobre todo, que es que yo creo que hemos entrado en el marco de discurso que han planteado para Valencia y no nos salimos de ahí. Es decir, hablamos de que Mazón no está, hablamos de tal, pero si es que, ¿dónde está la Confederación Hidrográfica, que es la responsable de ese volcado de agua brutal, que se abrieron presas, que ya sabemos que se abrieron presas, por eso. Y que esa apertura de presas ha supuesto muertes y no se avisó de esa apertura de presas? Ni se habla de ella. Oficialmente. Entonces, ¿por qué no hablamos de esto? ¿Por qué se acaba de abrir el pliego para que ahora se vea si se puede hacer el proyecto para solucionar un problema de infraestructura gravísimo, que si vuelve a llover igual dentro de 2 semanas vamos a tener el mismo problema en Valencia? Tampoco se habla de las 7 muertes que hubo en Castilla-La Mancha. Claro, porque esas son de un gobierno socialista. Entonces, lo que no tiene ningún sentido es que entremos en este marco de relatos, es que hay que romperlo absolutamente. Y es que hay que decir quién es el responsable de qué.
¿quién tiene la competencia de qué? Porque en el estado de las autonomías en el que vivimos, donde acaba tu competencia empieza la mía o la competencia local que corresponda. Entonces, ese es el primer marco sobre el que los jueces locales tienen que trabajar y a partir de ahí crecer y entender qué es lo que está pasando. Y si Mazón no hizo las cosas como las tenía que hacer y es constitutivo de delito porque hizo una dejación de funciones, pues que pene por ello, pero será así, pero es que no es el único implicado en todo esto. Entonces hay que abrir mucho más el abanico y hay que empezar a hablar de muchas cosas. Es que en el juicio solo se está buscando qué hacía, claro, pero es que eso qué dejaba de hacer, quién era su primo, quién le llevó un coche, quién le puso calcetines, qué zapatos compró, dónde los compró, etcétera. Y de los otros no se habla. Por cierto, de la cena esa famosa en la India, sabemos dos cosas que nadie ha desmentido. Una, que en este viaje estaba entre canales, Acciona. ¿Ah, sí? Sí, eso se publicó la semana pasada y nadie lo desmentió. No lo había leído. Y dos, que coincidió, no sé si en la cena, antes o bailando después, estaba Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, también. Y tres, que sí que acaba de salir hoy, que tenía un falconcito ahí que pagamos todos, con el cual se puede venir cuando se quiera. O sea que si te avisan de que hay un muerto y dices, eso es gravísimo, me cojo el avión y me voy. Y si no me voy, es que no me da la gana coger el avión. Y no le dio la gana porque no lo hizo. Víctor Manuel. Bien, yo cuando escucho a todas las personas, a todos los políticos, reitero una vez más lo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Y es que cada uno arrima el ascua a su sardina. Pero nadie busca soluciones y los ciudadanos se encuentran con una absoluta inseguridad brutal. Por lo tanto, dejémonos ya de tanta ideología y en ideología política, que sí que es verdad que la palabra política viene de pospoli, ciudadano, pero a ver si de verdad todos los políticos de este país llamado España empiezan a mirar por lo que son los ciudadanos y ciudadanas de a pie, porque es que es evidente que a mí, que un señor cene o deje de cenar fuera, hombre, tiene su responsabilidad de falta de diligencia, de importancia, pero lo que importa es que ese señor actúe para que dé las instrucciones correspondientes para que el ciudadano se lo arregle. No vayamos a las cosas de cotilleos, vayamos a la realidad, seamos prácticos y luego creamos, dentro de que ya cada vez existe más influencia política para que se cree cada vez menos en el Poder Judicial, debemos de creer en las investigaciones judiciales para ver qué van desarrollándose a la vista de las mismas. E igualmente, si hay personados en el proceso judicial, y perdonadme que esté deformado o formado por mi profesión, si hay personación judicial de partes interesadas en el proceso de que resplandezca la verdad, que actúen, que pidan. Hablamos de tema ideológico, hablamos de las responsabilidades, que actúen y luego se dictarán las correspondientes resoluciones. Pero es que yo cada vez veo mucho lilili y poco la. Y evidentemente va a llegar un momento en que esperemos que los españoles y españolas se den cuenta de lo que está sucediendo en este país, que hay una gran mediocridad de los políticos en España. Digámoslo claramente. Claramente, eso no quiere decir que no haya que votar a algún partido político, porque, a ver, los haylos, como las meigas en Galicia, pero están decepcionando los políticos a los ciudadanos y ciudadanas españoles. Vamos a ser claros y dejémonos de vainas. ¿Qué está fallando? Porque pensamos que una vez que Mazón dimitiese... La eficacia, perdona la interrupción. La eficacia, que se habla mucho, se mira para sus ideologías, pero no se buscan soluciones. Perdóname, Natalia, que te he interrumpido. Pensábamos que cuando Mazón había dimitido, pues ahora sí todos los focos se iban a poner en el gobierno, en esa inacción por parte del gobierno. Sin embargo, Mazón hace más de un mes que ha dimitido y sin embargo se sigue investigando el ticket del parking, con quién comió, cómo era ese reservado y apenas noticias que sacamos nosotros y pocos más medios de comunicación, el debate sobre lo que estaba haciendo Pedro Sánchez. ¿Qué está fallando para que se siga esquivando poner el foco en este gobierno? Pero Natalia, ya termino porque no quiero extenderme demasiado, pero al margen de todo eso que se está comentando, de si cenaba, que si no cenaba, el tiempo, el ticket, todo eso también tiene su importancia, cualquier efecto legal o fáctico, pero lo que hay que buscar es que no vuelva a suceder esto, y que no vuelva a ocurrir, que esas presas o que esas situaciones en las que ha ocurrido, que dejémonos de que si uno tiene más culpa o menos culpa, dejémonos de las elecciones, intentemos, yo creo que los ciudadanos españoles los están tomando por tontos. Vamos a ver, que alguno habrá tonto, pero yo creo que más de lo justo, no más de lo justo. Entonces yo creo que el ciudadano y la ciudadana española lo que quiere es ver realidades. Es verdad que hay algunos o algunas que da igual lo que haga uno u otro político, porque van a votar siempre al mismo.
Eso es verdad, porque son así fanáticos, como ocurre a veces en el fútbol, que está muy bien el fanatismo, pero aquí es que estamos todos metidos, y estamos metidos en cuestiones que son de trascendencia fundamental. Y a mí que me digan que en España va muy bien para los ciudadanos, no me lo creo. No me lo creo, porque solo hay que acudir a los desahucios, hay que acudir a las situaciones judiciales y a ver si está tan bien todo. Yo digo, ¿qué están haciendo los políticos españoles? ¿Qué hacen para que tengamos los españoles esa esperanza, esa ilusión de decir voy a ir directamente a votar a tal persona, voy a hacer tal cuestión por creencia? ¿Qué está ocurriendo? Hacienda es la que está funcionando muy bien. Hacienda funciona magníficamente bien. Tenemos todos los aparatos digitales para controlarnos a todos. Pero lo demás, ¿qué control? La sanidad. Pues la sanidad es relativa. Veremos lo que está ocurriendo con la sanidad en España. Esto no son palabras de este currante del derecho que soy yo. Y muchos más que luchan porque resplandezca la verdad, dentro de nuestra ignorancia o dentro de que no tenemos la posición de la verdad. Pero dejemos ya de cuestiones totalmente falaces, es decir, digamos la verdad, pongamos la verdad encima de la mesa y luchemos por ella para una solución. Todo lo demás son elucubraciones gratuitas. Y perdón que así me haya extendido un poquito más. Es que yo creo que para que se sepa la verdad o que se conozca la verdad hay que querer buscarla. Es decir, si yo hago un marco de comunicación con todo lo que está pasando alrededor de la Dana y lo que me interesa es si Mazón ha estado o no ha estado, en lugar de interesarme quién tiene la responsabilidad sobre esto, y esa responsabilidad se ha llevado más de 200 vidas por delante, entonces sí puedo ir a la búsqueda de la verdad, pero la verdad de si Mazón ha estado o ha dejado de estar, o si el presidente estaba o ha dejado de estar en la India en dejación de funciones, absolutamente, posiblemente los dos. Pero a mí lo que me interesa saber es por qué ha habido una riada que se ha llevado unos pueblos por delante. Y eso no está en el centro del debate de lo que se está comentando. Y que no vuelva a ocurrir. Claro, efectivamente, y que se licite esa obra y que se haga esa obra que ya estaba en el plan ideológico de Aznar. Y Zapatero la paró, dentro de todas las cosas que se iban a hacer dentro de ese plan ideológico y que Zapatero paró, y que además se financiaban con fondos de cohesión europeos, que a los españoles, que ahora que somos contribuyentes netos, ya antes no lo éramos, no nos hubiera costado más allá de la aportación que hacíamos. Que ya estaba hecha. Que ya estaba hecha, efectivamente. Entonces, 0 euros. Correcto. Entonces, teníamos un sistema preparado y diseñado y que ya estaba licitado y preparado para obra, de entre ellas haber evitado este desastre. Entonces, ese, para mí, es el centro de la comunicación y de lo que hay que hablar. Y dejar de hablar ya, y de Mazón, que se vaya a su casa el hombre, que ya tiene bastante. Y hacer más, si me permites, Ignacio, hacer más. Yo soy para eso muy repetitivo. Creo que obras son amores y no buenas razones. Sin duda. Eso no quiere decir que quede claro de mi anterior exposición que yo no tenga mi ideología política y que no siga siendo ingenuo o siga siendo un niño ahora envejecido y crea todavía y tenga la esperanza de que las cosas se puedan solucionar. Pero veamos hechos. Veamos no tantas palabrerías y que los españoles y españolas empiecen a darse cuenta de que no hay que ser fanáticos en determinadas ideologías. Que si lo hace bien uno, hay que decir olé, y si lo hace mal otro, hay que decir fuera. Unos hechos, una reconstrucción de Valencia, que era uno de los puntos claves que Vox precisamente incluía en ese pacto con primordial, el Partido de Popular hecho. en Valencia. Sí, nosotros tenemos una crítica que, siguiendo a lo que decía Víctor Manuel de la eficacia, una de las ineficacias más grandes que se ha mostrado, y no solo con la Dana, ha sido el sistema del Estado de las autonomías. Porque aquí todos tienen poder, pero nadie tiene competencias ni responsabilidades. Que lo hemos visto ahora con esto, lo hemos visto con los incendios este verano, y los vemos cada vez que hay una tragedia, nunca hay responsables. Y en el caso particular de Mazón, hay que ser muy ingenuo con el PSOE para pensar que va a soltar un hueso cuando lo ha agarrado. Y cuando lo ha agarrado, dimite Mazón, hay que ser tremendamente ingenuo y culpable para decir, bueno, esto ya está, ya van a parar. No, la izquierda no va a parar. Y en cuanto tú has asumido esa culpa y has reconocido que fue un error tener a este señor al mando, la izquierda se va a frotar las manos, que es lo que ha hecho, y no lo va a soltar nunca, pero ni ahora ni dentro de 2 años. Vamos a estar escuchando Mazón ahora quizá más que nunca, y eso es el problema que tiene, en este caso, el Partido Popular, cediendo a los complejos de la izquierda, sabiendo que el culpable principal de todo esto que ha pasado se llama Pedro Sánchez. Es el principal culpable. Y el PP, en lugar de atacarle a él, ha cedido a sus presiones, ha cedido a su presión mediática, y ha asumido la culpabilidad.
sin tenerla, sin esa responsabilidad. Y nosotros, volviendo al Pacto de Valencia, el pacto fundamental que buscamos nosotros es que no pase como en La Palma, es decir, que años después nos sigan viviendo en contenedores y que se hagan políticas y que se ejecuten los presupuestos destinados a esa reconstrucción que tanto necesitan los valencianos, que eso es lo que está pasando, porque muchos que hemos estado ahí se han arrasado completamente pueblos, arrasado, y necesitan sin duda pues de la acción política para levantarlos, no de palabrería, como también se ha dicho aquí. No podemos decir que se va a reconstruir, que hemos destinado no sé cuántos chorrocientos mil millones, cuando vemos que en La Palma siguen viviendo en contenedores a día de hoy. Entonces no podemos nosotros permitir que eso siga ocurriendo en Valencia. Sí, lo que pasa es que supongo que si se hace el plan, que no sé si hizo el famoso general de cómo reconstruir Valencia, no lo sé, porque yo creo que no se ha enterado nadie si hizo un plan y se publicó, no sé, pero que ese plan exige una financiación que no es toda absolutamente autonómica, ni mucho menos. Efectivamente. Sino que la inmensa, supongo que la gran mayoría es central. Entonces, en el pacto en Valencia se puede exigir la financiación autonómica, pero la central no tiene nada que ver con Valencia. Depende de otro señor que no creo que esté dispuesto a soltar ni un euro, porque lo que se pasó en La Palma no dependía de la autonomía canaria, que sepa yo, dependía de central, gobierno central. Sí, que no está interesado en absoluto en Entonces, cederlo. claro, y ahí lo que se puede hacer es que la parte autonómica se haga y reclamar a partir de ahí reclamar mañana, tarde y noche y poner a caer de un burro al señor este. Y yo dais por supuesto que el gran culpable es Pedro Sánchez, y yo lo matizaría, o sea, creo que Pedro Sánchez es muy culpable del post y algo del pre, pero el gran culpable del pre se llama Zapatero, porque si no se hubiera cargado el Plan Hidrológico Nacional lo hubiéramos conseguido dos cosas. Una, evitar Valencia, y dos, que España no tuviera problemas de agua, que tiene una burrada y que cada 2 o 3 años nos cuestan una fortuna. Porque España sigue tirando, creo que el dato no es objetivo, 2 veces agua al mar de la que necesita anualmente. Creo que son 2 veces la que tiramos. Sí, se cede en los acuerdos del Tajo, se cede mucha más agua a Portugal de la que está... Para acabar de arreglar. Efectivamente. Pero al mar directamente 2 veces la que necesitamos. Completamente no la que ineficaz, usamos, o sea. pudiendo tener un plan hidrológico nacional que permita capilarizar, digamos, todo ese agua por toda la estaría todo península. resuelto. Problemas de agua en España resueltos. Pero no hay voluntades... Porque hay zonas en que llueve una borrada y hay zonas en que no. Pero no hay voluntad política a una visión más allá de 4 años. Y ahora habría que pagarlo. Y no se está gastando un duro en infraestructuras. Porque es decir, no les compensa. No, porque efectivamente. dices, cuando voy a... gasto corriente todo. Efectivamente. Aquí estamos viendo que la visión que hemos tenido en la política en los últimos años ha sido una visión extremadamente cortoplacista. Es decir, yo voy a financiar una obra que a lo mejor va a tardar 6, 7 años, en la cual yo no voy a recibir un rédito político, sino todo lo contrario, porque me va a costar el dinero que yo puedo destinar a festivales, a pagar al señor Casanova sus guarrerías por la tele. Y comprar votos. No te engañes. O voy a coger y voy a destinar este dinero a lo que realmente se necesita. Si lo de Valencia, lo de la Dana, como vuelva a pasar mañana una lluvia igual, va a pasar exactamente lo mismo. Porque no hay una visión política a largo plazo que permita, digamos, sobre todo satisfacer contando que en Valencia no llovió. Además que en Valencia no llovió. Que eso también es muy interesante. Efectivamente. Sí, llovió cuando Amazon estaba rascándose las orejas en un restaurante, no estaba lloviendo. Efectivamente. Con lo cual era bastante difícil pensar... Son testimonios que escuchamos nosotros de... Sí, que estaba cayendo. Estábamos y además en el diluvio universal. Hay un juego perverso con esto del dinero, porque sale Pedro Sánchez y dice que va a dar tantos mil millones porque hay tantos mil. Y entonces hay tantos mil, que cada vez, que seguro que le vas cogiendo diferentes y de lo que luego ponen en el BOE es otra cosa. Pero es que además, es un porcentaje de crédito psico. ¿Cómo puedo tener un porcentaje que era más del 50% de la cantidad? ¿Cómo una persona que le han arrasado la panadería de arriba abajo va a tener para poder pagar sus autónomos, ponerse en un ICO delante de la... que además un ICO... Para que, ¿no? Claro, primero, es un crédito que está avalado por el Estado, por el Instituto de Crédito Oficial, pero nada más que avalado. Es decir, es un dinero que tú te van a dar, pero que el colateral, el que permite que te lo den es el Estado, porque si tú no lo pagas, el Estado se hará cargo en su momento. Pero si ese impago van a ir primero por ti. Pero primero tú tienes que ir a un banco.
En ese banco tienes que tener la liquidez. El banco te lo tiene que conceder porque considera que con ese colateral lo puede hacer, porque además no es el 100%. Y además, tú lo que tienes es un dinero que tienes que devolver. Eso no es una ayuda. Además, con la otra trampa contable que nos ha metido Montero en todo esto, que todo el dinero que se ha consignado para la Dana no ha contado como déficit el año pasado. Entonces, es una trampa contable que nos ha permitido Europa hacerla, pero es una trampa contable. El dinero se ha gastado. Existe, hay una caída de PIB y hay un déficit importante. Gastado con la Dana poco se ha gastado. Claro, pero que ese dinero se ha movido y se ha reducido de déficit. Contaba que solo había llegado lo de la aseguradora, lo de la mutua esta de... Sí, el consorcio de que no lo pone el Estado precisamente, sino que lo han puesto las compañías previas. O sea. Pero si esto es el relato, esto pasó lo mismo con las ayudas de COVID. Y ahora, están devolviéndolas todos, están exigiendo ahora a la gente que le obligaron a cerrar sus negocios, le están exigiendo esas ayudas que ellos ya han capitalizado políticamente. Y porque hay una letra pequeña que hay que devolverlas, porque la letra pequeña de lo que tú estabas firmando en barbecho en una situación como la que estábamos se aprovecharon políticamente de ello. Efectivamente. Y esto, dicen que en te Valencia y en Palma, te han dado ese dinero y sigue ahora pasando se está exigiendo. Yo supongo que la única ventaja que tiene esto es que al señor que le ocurre eso, o sea que le han dado por el ánodo cornudo y apaleado, va a decir que les va a votar su tía abuela. Supongo que es la única cosa buena. No, yo creo porque que cuando te han dado por derecha, por izquierda, por abajo, bueno, no supongo que cambias de opinión. Yo creo que supones demasiado, ¿sí? Por desgracia. Sí, pues entonces el masoquismo, viva la madre que los parió. Seguiremos muy pendientes de todas esas ayudas, desde si se cumple o no esa reconstrucción en la Comunidad Valenciana, tanto por parte de la Generalitat como por parte, sobre todo, del Gobierno de España. Nos vamos a ir a la primera pausa publicitaria y enseguida volvemos para analizar esa entrevista de Pedro Sánchez que ha concedido esta mañana a primera hora. 1:25 de la tarde, seguimos aquí en directo Dando Caña y ahora sí nos adentramos en esa entrevista que Pedro Sánchez ofrecía a la 2CAT. Llevábamos días esperando una reacción, unas declaraciones por parte del presidente del Gobierno a esa entrada en prisión de su ex número 2, de José Luis Ábalos, y ha tenido que ser hoy, eso sí, como decíamos, en un medio de comunicación amigo, en ese canal de la 2 catalán. Vamos a escuchar algunos de los titulares que nos dejaba acerca de José Luis Ábalos. Hemos actuado con contundencia. Desde el primer momento hemos asumido esa responsabilidad y lo hemos hecho además en 3 ámbitos, porque no es solamente apartar a estas personas efectivamente de la organización, sino que también tomamos decisiones, una internamente para reforzar los mecanismos de control, porque efectivamente algunos fallaron, y también desde el punto de vista legislativo y político, impulsando un plan estatal de lucha contra la corrupción. Ni el Gobierno ni el Partido Socialista van a aceptar, ni en el caso de organizaciones como es el caso del Partido Popular, ni de personas, ni chantajes, ni amenazas. Una cosa es que efectivamente tuviera una confianza política en él, que la tuve, no la niego, es evidente, y otra cosa es que desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí. Pues un gran desconocido era esa mano derecha, José Luis Ábalos, para Pedro Sánchez, y sobre todo vuelve a insistir en esa idea de que tanto el Partido Socialista como el Gobierno actuó con contundencia con José Luis Ábalos. ¿Y con cuántos meses coincidieron en el coche? Para el gran desconocido personal. Yo supongo que debe ser esquizofrénico casi todos los que estaban en el coche. Es decir, Ábalos se comportaba de una manera cuando estaba Pedro Sánchez delante y cuando no estaba Pedro Sánchez se comportaba de otra, lo cual es muy difícil de ver. Supongo que Koldo igual, porque no hablaría nunca de negocios, y Cerdán tampoco. Y Pedro Sánchez se comportaría de 2 maneras. Lo que escuchaba no lo escucharía, porque se comportaría fuera de manera que no ha escuchado lo que escuchaba dentro. Claro, es de psiquiatra esto, o sea, no funciona. Tú estás una semana con alguien y sabes perfectamente de qué pie cojea o por qué lado mixía, para decirlo finamente. El relato que están intentando vender es que solo hablaban de prostitución y cocaína cuando Pedro Sánchez se bajaba a echar gasolina. Y el resto estaban hablando de ecoresiliencia, feminismo y amor y todas estas cosas. Ese es el relato que nos está intentando colar este señor, diciendo que no le conocía ahora, pero es que cuando imputen y cuando caiga Begoña Gómez va a decir ¿quién es esa señora? Tampoco, claro. Y luego ha dicho... Otra cosa que ha dicho es que nosotros asumimos responsabilidades. ¿Qué responsabilidades asumieron? ¿Cuál? Ninguna. Ninguna, porque una responsabilidad es, oiga, yo he puesto a estas 2 personas que están ahora mismo entre rejas, mi responsabilidad es dimitir, porque ha sido cosa mía el haber metido a estas 2 personas, ha sido decisión mía meditada poner a estas 2 personas como cabezas del Partido Socialista. Y las 2 están en la cárcel. Y las 2, cuando ya se sospechaba algo, que aquí dice actuamos desde el primer momento, cuando ya se sospechaba algo,
el señor Ábalos no repite como ministro, sino que le derivan a un cargo de diputado. Ahí te hueles algo. Oye, Cerdán es nombrado después de que llevamos meses efectivamente poniéndolo a caer de un burro en la prensa. Y ahora dicen que no, que son bulos de la ultraderecha, etcétera, etcétera. ¿Qué decisiones han tomado? Que dicen que han abierto una comisión contra la corrupción, pero vamos a ver, o sea, es poner al zorro vigilando las gallinas. Yo no voy a poner no vas a poner a Errejón ahora mismo a hablar de acoso en el trabajo, a hacer una comisión contra el acoso en el trabajo. Eso es lo que están haciendo estos señores ahora mismo. El Partido Socialista, el partido, por cierto, con el caso de corrupción más grande de Europa, con los ERE, es el que está aquí levantando el dedito para hablar de corrupción. Y volvemos al tema del coche. Tú cuando te recorres toda España en un Peugeot, lo que decías tú, Francas, que es que no hablas del último disco de no sé quién, no. Tú hablas de una cosa, de la otra, y cuando tú empiezas, como hizo Santos Cerdán, la corrupción el día después de la moción de censura, pues oye, es que alguien lo sabía. Y si no, la corrupción aquí. Claro, efectivamente, sí, en Navarra lleva tiempo. La de ya venía, Pero ya, en plan, la gran escala. O sea, ya la internacionalización de esa corrupción. Con el curso hecho, faltaba el doctorado. Claro, y tú tienes dos cosas. Tú, si no lo sabías, tienes que dimitir por inepto. Y si lo sabías, tienes que dimitir por corrupto. Y no ha hecho ninguna de las dos. No ha asumido ninguna responsabilidad, que es la falacia que nos está intentando colar este tipo. Víctor Manuel. Gracias, Natalia. Yo, en virtud de las palabras que he escuchado en este fragmento de la entrevista que habéis puesto del presidente de gobierno Pedro Sánchez, a mí lo que me parece es que en una terminología futbolística está tirando balones fuera. Es decir, siempre dice lo mismo, siempre habla de esa rapidez, pero en este caso habla también de la palabra chantaje y amenazas. Yo creo que el chantaje y la amenaza, políticamente hablando, no solamente puede venir de unas expresiones de unos señores que supuestamente desde la cárcel quieren levantar toda la verdad para que haya una mayor investigación de lo que ellos consideran que es la verdad, sino que el chantaje y la amenaza política, el señor Sánchez la está llevando a cabo con determinados partidos políticos que les está presionando para mantenerse en una posición del poder. Pero esto no hace falta tener ninguna ideología política para ver claramente lo que está sucediendo con el gobierno español. No hace falta ser de Vox, ni del PP, ni de Podemos, ni de Sumar, ni de cualquier otro partido político o ser medio pensionista. Es una cuestión de hechos, de objetividad, de imparcialidad. Y todo lo demás es intentar confundir a las personas para arrimar, como he dicho antes, en un término de pesca el ascua a su sardina, a los fines de llevar pues esa rentabilidad política de lo que suponen los cargos y los presupuestos que no existen. Estamos hablando antes de las ayudas económicas que no han llegado, que no han dejado de llegar, de las promesas que se han hecho. Pero señores televidentes, si no hay unos presupuestos aceptados ni aprobados, ¿qué me están ustedes contando? Si están constantemente con hipocresía. Yo soy un hombre constructivo, no quiero que cuando me escuchen decir estas palabras piensen que no soy un hombre constructivo y alegre y esperanzador, pero hay que ser objetivo. Tenemos que luchar legalmente por la verdad y que no nos tomen el pelo. Y si nos toman el pelo, que sea lo justo, no más de lo normal. Ignacio. Hombre, es que tenemos unos presupuestos que no ha votado este Congreso. Es decir, tenemos presupuestos prorrogados que son de la legislatura anterior. ¿Tú no los has votado? No. O sea, es que es de broma el tema. Entonces, es que los anteriores tampoco. Claro. Estás en el Senado, ¿no? Sí. Bueno, la cuestión de esto es que se ha dicho en esta mesa, hechos son amores y no buenas razones. Ábalos votaba coordinado, ha salido ahora cuando ya ha llegado a la cárcel, votaba coordinado con un responsable del grupo. No hacía falta que saliera. Bien, con correcto, las votaciones correcto, era pero que había, no se equivocó nunca. pero había comunicación directa. Sí, claro. Está constatado que había una comunicación directa. Por lo tanto, no se ha hecho ningún tipo. Han descubierto el Mediterráneo. Correcto. Más allá de un gesto, de gestos a la galería, en la realidad no se ha hecho absolutamente nada para que el señor Ábalos se mantenga ahí. Cuando lo apartan del ministerio y le ponen en las listas para que vuelva a salir como diputado raso en Pero el número Valencia, 1, ¿eh? Bien, sí, correcto, pero con la intención... Y dos por Valencia. Iba 2. Pero con la intención de que sea un diputado raso después de que todo esto ocurra. ¿Para qué? Para que estés aquí aforado, que...
comentando con un abogado todo esto... Aforado y con sueldo. Correcto, y con sueldo, pero que le puede estar pagando el partido, que el hecho de estar aforado y mantenerse aforado está acelerando una cosa que la Audiencia Nacional hubiera tardado bastante más en salir. Es decir, que... Sí, no fue ningún favor. Que no está del todo bien asesorado, según me han comentado fuentes jurídicas, ¿no? Pero al final el tema de todo esto es que Ábalos está en la cárcel, Koldo está en la cárcel, van a cantar y lo que hace son parapetos, mentiras, fuegos de artificio, teles amigas para que le hagan entrevistas, pero sin fondo, sin realidades de lo que realmente va a hacer. Entonces, la venda ya se ha caído y mucha gente ya se ha dado cuenta de esta realidad y se está dando cuenta de esta realidad independientemente de su ideología, independientemente de a quien vote. Entonces, esto es el principio del fin, pero de este animal herido podemos esperar unos estertores bastante complicados de salida. Vamos a escuchar, porque el cazador nos remata. Vamos a escuchar a Alberto Núñez Feijóo, que sí que ha hablado directamente sobre José Luis Ábalos y ha dicho que era el verdadero arquitecto de la era de Pedro Sánchez. Vuelvo a insistir, el presidente del gobierno siempre necesita un delincuente de confianza próximo para poder ejercer el gobierno. En definitiva, el señor Sánchez ya no tiene ninguna credibilidad. El señor Ábalos es el arquitecto de la era Sánchez, tanto en el gobierno como en el Partido Socialista. Pues como el verdadero arquitecto de esa era quien ponía todos esos ladrillos, el tejamaneje de esta era de Pedro Sánchez, lo que nadie se cree que Pedro Sánchez, lo que veníamos diciendo, no supiese nada acerca de José Luis Ábalos. Sí, pero a ver, yo cuando he dicho antes que el cazador remate, me refería a este es el cazador, pero este no remata, y ahí me he perdido yo. O sea, ¿qué estás diciendo? ¿Que Ábalos es el organizador? Porque como la cabecilla. Pues eso se lo cree, yo no me lo creo. O sea, Ábalos es el peón camionero. Caminero, no camionero, no. Peón caminero. El peoncete. No sé si el tonto útil o el listo pringao. No sé exactamente. Pero además... está claro que no pinta. Es más, la duda es si siquiera Sánchez es la cabeza. Puede ser que Sánchez sea la primera pieza, la vertebrita de aquí arriba, el bulbo raquídeo. Pero no el encéfalo, no sé. Pero la izquierda, todos los socios que apoyan al gobierno se han agarrado, digamos, al argumento de decir, como salga algo más o como se descubra que Pedro Sánchez estaba detrás o qué tal, nosotros acabamos con el gobierno. Eso fue lo que se dijo cuando apareció todo el caso y el señor Santos Cerdán acabó en la cárcel. Hay que ser muy ingenuo, que yo no creo que sea ingenuidad lo que pasa aquí, para creer que Pedro Sánchez no está detrás. Y el día que salte, no hay capacidad de poder decir, oiga, yo es que esto no lo sabía. No puedes engañar a tanta gente diciendo que no lo sabías. Claramente Pedro Sánchez es una de las piezas. Efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo, que no sabemos si es el uno, ¿no? o que el uno es Zapatero, o que etcétera. Pero claramente está metido en el ajo. Y los socios de gobierno se han aferrado, digamos, a la excusa de que Pedro Sánchez era tonto y no lo sabía, para perdonarle y para seguir con esta legislatura. Que luego, Dios quiera que lo paguen. Tienen clarísimo que no es así. Tienen clarísimo, pero están intentando engañar a la gente diciendo que ellos no lo sabían. Claro, que Sánchez no lo sabía, pero porque tratan al votante como a un idiota. Es que antes Víctor Manuel ha dicho una cosa que a mí me ha parecido que es muy intelectual, pero a veces igual incluso medio errónea, porque has dicho que de donde venía la palabra política, haciendo una exégesis realmente etimología de la palabra brillante de la palabra política, pero hay una acepción más callejera. Tú piensas que lo mejor que hay en el mundo, que es la madre, cuando es política, es la suegra. Sí, pero eso está muy bien, y además si tienes un sentido del humor que eso te enaltece, porque los que tienen buen humor suelen ser inteligentes, pero no es nada eficaz. Es decir, hay suegras buenas, hay suegras malas, y evidentemente... Pero algo dice. Algo dicen. Pero aquí hay una cosa que a mí sí me gustaría que, si Natalia está de acuerdo y el resto de las personas intervinientes, tuviéramos en cuenta en cuanto a la responsabilidad política y la situación del gobierno actual por el presidente. Y es esta denuncia que hay en cuanto a la revelación de secretos que ha declarado Ábalos, que ha manifestado en relación con que le dijeron de una investigación secreto que llevaba a cabo la Fiscalía. Este es un tema muy delicado legalmente,
muy complejo y que puede tener muchas consecuencias legales o no tenerlas ninguna. Pero evidentemente antes, cuando se ha comentado lo del tema del aforado, es verdad que el aforamiento puede ser, que ha comentado Ignacio, que no estaba bien o mal asesorado. Eso ya yo, como en este caso siempre me gusta hablar con un mínimo de conocimiento de la realidad legal o procesal, pero sí es cierto que el aforamiento en determinadas cuestiones para el suplicatorio resulta necesario el que se dé el visto bueno por la Cámara, por el Parlamento. Por lo tanto, ¿qué ocurre si no se da el visto bueno por el Parlamento para un posible suplicatorio de alguien que sea aforado? No ha pasado nunca de momento. Bueno, pero ¿qué ocurriría? ¿Qué ocurriría? Pues que decae. Efectivamente, yo creo que salvo error o omisión por mi parte, habría un sobreseimiento. Sí, sí. Salvo error o omisión por mi parte. Y no puedes volver a juzgar por lo mismo. Por lo mismo no, pero si ese sobreseimiento depende de cómo sea, si es provisional o es definitivo. Claro, si luego se vuelve a ver pruebas, ¿no? Claro, sería provisional. Con los sobreseimientos judiciales, como sabéis, porque yo creo que hoy en día casi todo el ciudadano y ciudadana español, con toda esta movida que hay legal, tienen conocimiento de los principios generales procesales. Los sobreseimientos pueden ser, no es lo mismo sobreseimiento que absolución. La absolución es cuando hay un juicio oral. El sobreseimiento puede ser provisional o libre, que es como dice la ley de enjuiciamiento criminal. Libre es que ya no hay ningún tipo de posibilidad de que más adelante salga algo que reabra el proceso legal o judicial. En este caso, yo he dejado encima de la mesa esta pregunta a la vista o al escuchar la palabra de que el aforamiento a veces es malo, a veces es bueno. Depende. Sí, pero en este caso, se decía es que esta mañana salían las teles, por una parte, para la dilación del proceso. Es decir, si ahora mismo se decía, si Ábalos ahora mismo renuncia a su acta de diputado, decae el tema judicial en el Supremo y va a la Audiencia Nacional. Y como la Audiencia Nacional es más lenta que una tortuga china, pues entonces estamos hablando de años, porque te empieza el procedimiento, etc. Amén, y eso lo sabrás más tú que yo, de que decían que tiene 3 posibilidades de recursos. A una sala, a otra no sé qué, y después al Supremo. Con lo cual, o sea, conseguiría alargar una burrada, y en cambio también decían las mismas fuentes que en el Supremo va a ser a toda velocidad, porque ahora mismo en el Supremo solo hay un caso, en todo el Supremo, de una persona que está en la cárcel. Y antes de un juicio, con lo cual van a correr para eso, es lo que decían. Yo, en mi opinión, entiendo que el aforamiento no debería de existir. Yo creo que todos tendrían que estar bajo una premisa de la misma situación, siempre y cuando ese aforamiento existiera por unas cuestiones que fueran de la propia declaración política, no de cuestiones personales o delictivas, que se haya utilizado torticeramente su cargo para llevar a cabo actos no ilegales, sino ilícitos. Pero entonces, probablemente no sería ni siquiera el aforamiento, porque los diputados tienen 2 cosas. Una que les lleva al aforamiento y otra que te lleva que no te pueden acusar de según qué nunca, ni aforado y hay una ni tercera, desaforado. Pero no es que eres... ¿Y esto cómo se llama? Eso cómo se llama, inmunidad. Claro. Y la inmunidad tendría que ser en aras del cargo. O sea, porque yo me he encontrado, por ejemplo, me acuerdo de un diputado de Izquierda Unida de Murcia, que la inmunidad le salvó de que le pillaron bebido con el coche. Pero no te salva, no te, eso sí que eso fue, sí le salvó. O sea, bueno, pues en ese caso a lo mejor para no hacer papeleo no lo hicieron. Lo que hacen es llaman y tiene que dar la presidenta del Congreso la autorización para que esa persona sea procesada. Entonces, no te pueden detener, que tiene un sentido. No es que seas inmune y que no puedas hacer lo que te da la gana, no. Es que a lo mejor, si tú tienes que ir a votar una investidura de un presidente, que no te puedan coger y te puedan parar en la puerta un control de policía para que tú no... O sea, que entiendo que la inmunidad tendría que ser para cosas que... O porque en el cargo, en la tribuna, dices una cosa que le cabrea al presidente del gobierno. Claro. Pues a mí que me cuenta. Para eso, se parió la inmunidad, fue para eso. No para saltarse un semáforo. Efectivamente. Pero en cambio en España se usa para cualquier cosa, se saca la inmunidad. No sabe con quién habla usted. Yo soy diputado y según quién delante... Pero se te cae el pelo. O sea, si un... Sí, algunos se lo han... Decía Víctor Manuel esa supuesta revelación de secretos que Pedro Sánchez habría hecho a José Luis Ábalos y que este hacía público en una entrevista, ya que le habían filtrado esa información de la Fiscalía con respecto a Koldo García. Pues bien, hoy Manos Limpias ha denunciado directamente a Pedro Sánchez. Le preguntaban en esa entrevista de la 2 de CAT sobre si tenía miedo a ser imputado y Pedro Sánchez, bueno, pues ha vuelto a reírse, a mofarse de este tipo de denuncias, ya que dicen que Manos Limpias pues siempre está denunciando. Nos vamos a la publicidad y a la vuelta
porque vamos a desgranar uno de los grandes acuerdos que ha anunciado en esa entrevista a Pedro Sánchez, que tiene que ver con Junts, con el que intentará recuperar esa buena sintonía que hasta hace unos meses tenían con los separatistas. El próximo 21 de diciembre, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a vuestro programa. El próximo viernes arranca oficialmente esa campaña electoral. Durante todas estas semanas, estos días previos, se han llevado a cabo diversos actos. El último de ellos ayer en esa Plaza Mayor de Trujillo. Un gran éxito, y es que los extremeños sí que están volcados con Vox. No sé qué sensaciones respiran ustedes. Pues las sensaciones son extraordinarias, son maravillosas. Como bien dice, estamos notando el calor de los extremeños, el apoyo de los extremeños, las ganas que tienen los extremeños que de una vez por todas esta tierra cambie, y lo muestran cada vez que hacemos cualquier acto. Con Santiago Abascal se desbordan, evidentemente, pues todo ese cariño que quieren mostrar los extremeños al partido, a Santiago, y a ese cambio que anhelan. Ayer en la Plaza Mayor de Trujillo, en un marco absolutamente incomparable, fue de verdad emocionante el apoyo que recibió nuestro partido. Y por la mañana, que estuvimos en Guadalupe, donde también fuimos a ver a la Reina de la Hispanidad, a Nuestra Señora de Guadalupe, a pedirle que nos dé ánimos, que nos dé fuerza para esta campaña que viene, y que estoy convencido de que va a ser el inicio de algo muy grande, no solo a nivel regional, sino también a nivel nacional. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que les transmiten los extremeños? Porque tenemos datos alarmantes, como por ejemplo que Extremadura es una de las comunidades con mayor paro, el éxodo juvenil que se va, los salarios más bajos, pero ¿cuáles son realmente las preocupaciones? Pues yo creo que la mayor preocupación de los extremeños es que llevamos 42 años de gobierno socialista, y cuando ha gobernado el PP no ha habido ningún cambio. Esa realmente es la preocupación, yo creo, que tienen todos los extremeños, el que no han visto mejorar su vida de ninguna de las maneras, incluso cuando ha gobernado, en este caso, los 2 años y medio que lleva gobernando María Guardiola y el Partido Popular. Y si vamos al dato, pues lo habéis expuesto perfectamente. Somos una de las regiones con mayor paro de España, un paro que sigue siendo y que sigue echando a nuestros jóvenes, que son el mayor valor que tenemos, fuera de Extremadura. Seguimos siendo una región que nuestros jóvenes siguen emigrando, igual que pasaba hace 40 años, hace 20. Sigue pasando ahora, por supuesto, el abandono absoluto del campo. Esta región es una región eminentemente agrícola y ganadera, y gracias a las nefastas políticas que emanan del Pacto Verde y de la Agenda 2030, esas políticas que sostienen el PP y el PSOE en Bruselas, bueno, pues están machacando literalmente el campo extremeño. Por supuesto, otra de las preocupaciones es la defensa de Almaraz, de la central nuclear de Almaraz, que es nuestra primera industria y que está en peligro, porque, como creo que toda España sabe, el Partido Socialista quiere cerrarla y el Partido Popular no hace nada realmente por mantenerla. Y, por supuesto, también el tema de nuestros autónomos. El tejido industrial que tenemos es un tejido industrial bastante precario, en el aspecto de que no tenemos, como he dicho antes, grandes industrias, pero ese tejido está sustentado por los pequeños autónomos, que ven como cada día, cada mes, se les machaca más y más, y en vez de ayudarles para que contribuyan a que crezca la región, contribuyan a que se cree empleo, lo único que hacen las administraciones es machacarle. Por lo tanto, seguimos teniendo los mismos problemas que hace 10 años, que hace 15 años, y ahora en estas elecciones pues volverán los políticos de siempre a prometernos esas infraestructuras que nos llevan prometiendo 25 años, como el AVE, o a prometernos lo que siempre hacen, y cuando terminan las elecciones se vuelven para Madrid. Y esos políticos del Partido Popular y del Partido Socialista, que son los que han estado gobernando en España y también en Extremadura durante estos últimos 40 y tantos años, bueno, pues volverán a pactar con los independentistas, con los nacionalistas, y les darán a ellos todo lo que piden mientras abandonan una tierra leal como es Extremadura. Cuando Vox llegue al gobierno de Extremadura, ¿cuáles serán las principales líneas de trabajo? ¿Cuáles son esos puntos, esas líneas importantes que no se van a poder saltar? Bueno, nosotros somos tremendamente previsibles. Nosotros vamos a pedir y vamos a poner encima de la mesa el día 22 de diciembre exactamente lo mismo que hemos pedido o que estamos poniendo encima de la mesa el día 19 de diciembre hace un año
hace 2 años cuando empezamos la legislatura en Extremadura. Entre ellas, pues, por supuesto, la defensa a ultranza del campo extremeño, el rechazo a esas políticas que emanan del Pacto Verde que están machacando a nuestros ganaderos y a nuestra agricultura, como he dicho antes, la defensa a ultranza de Almaraz. Por supuesto que todo el esfuerzo que hacen los extremeños a través de sus impuestos vaya a lo realmente importante, es decir, a mejorar los servicios públicos en educación y en sanidad. Ahora mismo tenemos unas listas de espera en Extremadura que, por ejemplo, para una intervención en traumatología llegamos a 190 días. En educación tenemos a todos los docentes en pie de guerra porque tienen unos salarios infinitamente más bajos que la media a nivel nacional, y nosotros queremos poner realmente ese esfuerzo que hacen los extremeños a través de sus impuestos en lo realmente importante. Por supuesto, la eliminación de todos los chiringuitos, de todo el gasto superfluo que ha tejido el Partido Socialista durante 40 años y que la señora Guardiola no solo lo ha mantenido, sino que además lo ha cebado. Nosotros vamos a llegar con una motosierra, o mejor dicho, aquí en Extremadura, con una guadaña para eliminar todo ese gasto superfluo y poner al servicio de los extremeños el dinero de los extremeños. Si nos fijamos en el último CIS publicado el pasado 28 de noviembre, vuelve a dar la victoria al Partido Popular, pero quizá la noticia está en ese ascenso imparable por parte de Vox, que podría llegar incluso a doblar la representación actual. ¿Se empiezan a creer esas encuestas? Bueno, nosotros nos creemos la encuesta de la calle, y la encuesta de la calle, como habéis podido ver y habéis podido apreciar, es tremendamente ilusionante. Hemos estado en pueblos pequeños como Guadalupe, que tiene unos 1.500 habitantes, y se han volcado con nosotros y con Santiago Abascal. Hemos estado en Badajoz, la ciudad más grande de Extremadura, donde se han volcado con Vox y con Santiago Abascal. En Cáceres llenamos, no solo llenamos el Gran Teatro, sino que había mucha más gente fuera del Gran Teatro que la que cabía adentro. Por lo tanto, la encuesta de la calle nos dice que vamos a tener un apoyo enorme, muchísimo más que el que hemos tenido hasta ahora, y lo más importante es que ese apoyo sirva para de verdad traer el cambio a Extremadura que María Guardiola, la señora Guardiola del Partido Popular, nos ha robado a todos los extremeños hace 2 años y medio, cuando hubo una mayoría de extremeños que apostó por un cambio después de 40 años prácticamente de gobierno socialista, y María Guardiola ha hurtado no solo a Vox, sino también a los votantes del Partido Popular ese cambio real que creemos que anhelan los extremeños. Desde luego, nosotros, con la fuerza que nos van a dar, que estoy absolutamente seguro que va a ser muchísimo mayor que la que tenemos ahora, nuestro objetivo es que ese cambio por fin llegue a Extremadura y los extremeños puedan estar orgullosos de nosotros, porque vamos a ser los que catapultemos ese cambio con su apoyo, por supuesto. Si se diesen las circunstancias, ¿volverían a pactar, se volverían a sentar en la mesa con María Guardiola para negociar un gobierno PP-Vox? Bueno, nosotros tenemos las mismas propuestas para que ese posible marco de negociación que teníamos hace, como digo, hace un mes, cuando ella no quiso negociar con nosotros los presupuestos de Extremadura, y sin embargo sí estuvo hablando con el Partido Socialista, que son las mismas que pusimos encima de la mesa hace 2 años. Si ella quiere, lo dudo, pero si ella quiere de verdad que el cambio llegue a Extremadura, basándonos en esas 60 medidas que en su día firmó y que luego no ha cumplido, nosotros estaremos encantados. Pero nosotros no vamos a negociar un cambio de sillones. A nosotros nos da igual que el sueldo de presidenta lo cobre María Guardiola o lo cobre cualquiera del Partido Socialista. Nosotros lo que creemos y lo que queremos es que haya un cambio real en Extremadura. Un cambio que ella ha gustado a todos los extremeños, que se ha opuesto a que disfruten todos los extremeños. Si hay un cambio, nosotros hablaremos y negociaremos con ella, por supuesto, pero dudo, por lo menos así nos dice estos 2 años y medio, que ella tenga intención de realmente cambiar Extremadura. E insisto, nosotros no hemos venido para que el sillón lo ocupe uno u otro. Hemos venido para cambiar esta dinámica, esta desastrosa dinámica en la que los socialistas han metido a Extremadura durante 40 años y que Guardiola ha seguido con ella durante esta última legislatura. ¿Qué comentario merece el otro contrincante, el socialista imputado Miguel Ángel Gallardo? Bueno, que el señor Gallardo sea candidato del Partido Socialista a presidir la Junta de Extremadura es un auténtico insulto a todos los extremeños. También
a los que votan o piensan votar al Partido Socialista. Es un señor que no es que solo esté imputado por graves delitos, es que es un señor que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha dicho que se ha aforado en fraude de ley. Por lo tanto, ese señor lo único que tendría que hacer, si tuviera un poco de vergüenza, es dimitir y ponerse a disposición de la justicia. Y para lo que importa a Extremadura a Pedro Sánchez. Si Pedro Sánchez ha consentido poner a un presunto delincuente como candidato a la Junta de Extremadura, pues denota perfectamente lo que le importa a Sánchez Extremadura. De todas maneras, también creo honestamente que es la mejor imagen el señor Gallardo de lo que es ahora mismo el Partido Socialista, no solo a nivel de Extremadura, sino a nivel nacional. Un candidato imputado que además ha conseguido su escaño o su aforamiento, mejor dicho, en fraude de ley. Ahora sí, comienza esa cuenta atrás. Decíamos, el próximo viernes arranca la campaña electoral, el próximo 21 de diciembre esas elecciones. ¿A qué aspira Vox en Extremadura? ¿A qué aspira Óscar Fernández en esas elecciones? Nosotros tenemos claro cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es, como he dicho antes, reitero y repito, cambiar Extremadura. Cambiar Extremadura. Y necesitamos toda la fuerza de los extremeños para que ese cambio realmente se produzca. Porque ya hemos visto que la señora Guardiola o se la obliga, o se la empuja, o no va a hacer absolutamente nada por revertir ninguna de las políticas del Partido Socialista. De hecho, la señora Guardiola del Partido Popular durante estos 2 años y medio no ha tocado ni una sola ley socialista, no ha tocado ni un solo chiringuito socialista, no ha tocado nada de esa red clientelar que mantiene al Partido Socialista en Extremadura y que ha estado tejiendo durante tantos años. Por lo tanto, nosotros aspiramos a algo muy sencillo, y es a que Extremadura cambie y deje atrás 40 años de gobierno socialista, o mejor dicho, 42 años de gobierno socialista, 36 años de gobierno socialista del Partido Socialista, valga la redundancia, y 6 años de políticas socialistas del Partido Popular, del señor Monago y ahora de la señora Guardiola. Óscar, no quiero acabar esta entrevista sin condenar uno de los actos que conocíamos en las últimas horas en Ponferrada, una agresión a una mesa informativa desde Vox. ¿Por qué tanta violencia contra Vox? Porque la izquierda es violencia y la izquierda no es demócrata. La izquierda no admite que haya gente que piense diferente y que haya gente que crea que hay otro camino que no sea el suyo para mejorar la vida de los españoles. Es algo que venimos sufriendo durante muchos años, no es un hecho puntual, desgraciadamente. Pero nosotros vamos a seguir ahí, vamos a seguir luchando por lo que creemos y vamos a seguir, a pesar de la violencia que sabemos que es intrínseca a la izquierda, defendiendo nuestros postulados y defendiendo que ese marco de democracia hay que defenderlo también a pie de calle, como están haciendo nuestros compañeros en toda España, y también en esas mesas informativas que desgraciadamente estos sectarios, estos violentos de la izquierda utilizan para atacarnos. Óscar Fernández, muchísimas gracias por atendernos. Estaremos muy pendientes los próximos días de usted y de Vox en Extremadura. Muchísimas gracias, un placer. Jacobo, llama la atención, para bien, que Vox continúa con ese guión, con ese discurso continuista, no varía, tiene unas líneas, unas metas marcadas y no titubea a la hora de presentar nuevos proyectos electorales. Bueno, así es más fácil ser consecuente, ¿no?, con lo que uno hace cuando tú guías tu programa electoral en función de lo que te dicen unas encuestas internas, pues la verdad que puede darte réditos a corto plazo, pero a largo demuestra que tu palabra no vale nada, ¿no? Entonces nosotros decimos lo mismo desde que Santiago Abascal se subió a un banco en 2014 hasta ahora. Entonces es mucho más fácil tener las ideas muy claras y cumplirlas cuando sabes lo que has dicho. Entonces cuando depende de un matiz, depende de cómo está el panorama o cómo sienten tus gurús políticos que está el panorama y cambiar radicalmente de estrategia política, pues a nuestro juicio no es ya solo inmoral, sino que encima es mucho más complicado.
Pues pendientes, como decíamos, de esa campaña electoral que comienza el viernes en Extremadura. Volvemos a esa entrevista de Pedro Sánchez porque comenzaba con un anuncio importante para los separatistas, para Junts, una batería de medidas con las que intentar recuperar esa buena sintonía, esa buena tónica con los de Puigdemont. Marta de Santiago, cuéntanos en qué consisten esas medidas y en qué se basan. Muy buenas tardes, Natalia. Pues sí, Pedro Sánchez ha admitido sus incumplimientos con Junts y por ello ha anunciado que hoy mismo el Consejo de Ministros aprobará un Real Decreto Ley que recoge algunos de sus compromisos alcanzados con el partido que lidera Carles Puigdemont. El presidente del Gobierno ha reconocido la gravedad de la crisis que tiene abierta con Junts y ha puesto en valor el acuerdo de investidura al que llegaron en 2023 y que según ello representaba una oportunidad para el diálogo. Sánchez, a pesar de ello, mantiene la mano tendida a Junts y por ello, para paliar los retrasos en el cumplimiento de los compromisos alcanzados, el Gobierno aprobará un Real Decreto Ley con algunos de los acuerdos que habían asumido. El Real Decreto Ley plantea facilitar y flexibilizar las inversiones de los entes locales y ayuntamientos. Pedro Sánchez ha detallado que a medida permitirá también a los alcaldes y tener más capacidad de flexibilidad y facilidad para invertir en proyectos que no conlleven gasto corriente como la construcción de vivienda y gestión del agua. Además, este Real Decreto incluirá la ampliación del plazo para promover la digitalización de los procesos de facturación en empresas. Y no solo eso, según el jefe del Ejecutivo, en los próximos consejos de ministros se aprobarán partidas para ayudar a los propietarios ante los impagos en caso de arrendamientos a jóvenes o familias vulnerables. A su vez, el presidente del Gobierno ha asegurado que van a presentar los presupuestos generales y no renuncia a que se aprueben pese a la ruptura con Junts, así como ha asegurado que Cataluña y el conjunto del Estado y las comunidades autónomas van a ver un nuevo sistema de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España que, según ellos, tendrá más recursos para las comunidades en un sistema multilateral. Una nueva muestra de que España sigue pendiente de Pedro Sánchez y sus decisiones y nuestro presidente del Gobierno solo tiene atención para los separatistas y sus peticiones. Gracias, Marta. Parece que ahora sí Pedro Sánchez se quiere poner las pilas, lo que parecía que no le importaba esa ruptura con Junts. Quizás se huele un adelanto electoral, quizás necesita volver a recuperar esa confianza con los separatistas. Víctor Manuel, no sé qué te parecen estas propuestas, no sé qué te parece este cambio, un nuevo giro de guión por parte de Pedro Sánchez. Bueno, los giros de guión por parte del señor Sánchez no me sorprenden, porque a veces se dice digo, después Diego. Se está buscando, entiendo, un pacto para mantenerse en el poder. Y luego hay que tener en cuenta la manera en que se lleva a cabo las actuaciones de legislar. Es decir, estamos hablando de un Real Decreto. En consecuencia, esto es algo que puede y tiene la legitimación el propio Gobierno a los fines de realizarlo en cuestiones y medidas extraordinarias y de carácter necesario. Si esto demuestra, repito, esos intentos por parte de Sánchez de mantenerse en esta situación del apoyo por parte de los independentistas catalanes, en este caso de Junts, que lo que los necesita para poder mantenerse en ese gobierno, porque no existe sino legitimación o facultades o poder suficiente parlamentario para llevar a cabo lo que él pretende. Y por eso hablaba y recordaba anteriormente en las palabras de, políticamente hablando, de amenazas, de chantaje, que hablaba de las declaraciones que se estaban realizando por unas personas que habían estado vinculadas a él en el ámbito político. Entonces creo que aquí también entiendo que políticamente hay una presión en donde Sánchez acepta la misma para poder mantenerse en la situación en que está. Y llama la atención, repito, lo que es un Real Decreto Ley a los efectos de llevar a cabo esa manera de legislar, porque no tiene el suficiente poder parlamentario para hacerlo de otra manera. Turull pedía este mismo fin de semana acciones directas para las empresas, para los empresarios catalanes. Parece bueno que con esta batería se intenta suplir parte de esa petición, Ignacio. Bueno, pero aparte de dos medidas gigantescas, que una es aprobar presupuestos como si fuera lo más sencillo del mundo y no soy capaz de hacerlo, todo lo demás está ciertamente vacío. Es decir, es que como siempre este señor pone la bolita, la tapa, la esconde, la vuelve a cambiar y ahora pues gana unos días más para que estos se queden aquí hablando de estos temas. No se está haciendo absolutamente nada por el autónomo o por el empresario de este país en general y de Cataluña en particular. Y medidas que puntualmente se puedan utilizar en Cataluña para fomentar el movimiento económico, pues sería mucho más interesante poder tenerlas para toda España. Pero al final esto no deja de ser otra vuelta de tuerca a seguir sin hacer nada, a meter un decreto ley omnibus con 200 historias que vamos cogiendo desde diferentes sitios,
está ahora en los medios como última hora que el Verifactu parece que se va un año para atrás. Huele a elecciones. Claro, es que huele a elecciones efectivamente, porque el Verifactu, el día que se ponga en operación, va a suponer un gran hermano fiscal de un volumen que no llegamos a entender, ¿vale? Todavía no conocemos. Entonces, eso que dicen que es una transposición de una medida europea, no sé en qué momento se va a producir, pero hay otras muchas medidas europeas que tienen que ver con aliviar a los empresarios y a los autónomos, o dejar de declarar hasta los 85.000 euros, que no se han traspuesto ni se van a transponer. Entonces, al final, cuando todas esas medidas se hacen a la vez, pueden suponer un alivio en la carga impositiva que tienen los ciudadanos, o que tienen los autónomos, o que tienen los empresarios. Pero si se hacen puntualmente como se están haciendo, pues al final es un auténtico desastre. Sí, yo no sé qué genio dijo que si te engañan una vez no es culpa tuya, si te engañan dos sí, y yo añado, si te engañan 3.425 veces es que eres imbécil. Entonces, la sensación que da es que eso el imbécil no lo dijo el sabio, lo añado yo. La sensación que da es que los de Junts, hombre, van para las 4.000 y pico ya. Puede ser que esta vez les engañen. Por lo que me llega a mí, no están dispuestos a quedar como tontos ni como imbéciles. O sea, ya no cuela. Si el otro tira cosas de estas, que vaya tirando. De todos modos, también saben que todo lo que declara Pedro Sánchez hoy por hoy, el que se eleva las medallas se llama Illa, que aunque esté en México hoy y no esté dispuesto a venir por la peste porcina, sigue siendo el presidente de Cataluña. Con lo cual, si se implementa algo, el que saca la foto es él, y el de los mejillones de Waterloo pues está ahí protestando y poniéndole salsa para que no sepan todos a lo mismo. Y que todo el mundo sabe que cuando tú cedes ante un chantajista, el chantaje no va a acabar nunca. Si tú ven que te cedes en algo, lo van a continuar utilizando. Utilizarán estas palabrería de que es muy bueno para Cataluña y demás, y ahí salta la pregunta de, oye, si es tan bueno, ¿por qué no lo han hecho antes, ¿no? Entonces ese es el día continuo de Junts. Junts, el problema que tiene es que le ha surgido una amenaza tremenda que se llama Alianza Catalana, que se los está comiendo con patatas, no saben qué hacer. Y están, ella también, además, efectivamente. Y están ahí, que no saben por dónde les viene, y pues estas amenazas continuas que cuando, parafraseando también al sabio, cuando amenazas una vez y no lo cumples, en la amenaza 3.458, pues ya no te lo crees. A nosotros cuando nos dijeron, oye, que vamos a acabar con los apoyos al gobierno, ni nos lo tomamos en serio. O sea, bueno, pues otra más de Junts, y es otra continua, y no será la última de aquí a las elecciones. Pero el problema es que ellos se van a pegar un batacazo tremendo, merecido evidentemente, y van a descubrir que su estrategia no ha valido para absolutamente nada. Y Sánchez les prometerá referéndum, les prometerá chorrocientos mil millones más. Todo este tipo de cosas que, claro, cuando tú pretendes engañar a un trilero, pues el trilero igual te está tomando el pelo, como lo ha hecho tantas veces. Y esa es la situación que tiene ahora con los pactos estos de Real Decreto, que no es más que otro parche encima para ver cuándo aguanta un poco más. Víctor Manuel, brevemente para cerrar. En primer lugar, al margen de la falta de credibilidad que se está exponiendo en esta mesa, que es un hecho que está ocurriendo, hay una pregunta que yo dejo en el aire, y es, este Real Decreto Ley, ¿en qué beneficia al pueblo español? ¿En qué beneficia al pueblo español? A mí me gustaría que se nos explicara todos estos pactos, en qué beneficia no solamente a Cataluña, que evidentemente es una parte de España, sino en general al pueblo español. ¿En qué nos beneficia? ¿En que pueda haber unos presupuestos? ¿En que pueda haber mejor situación de nivel económico para todos? Perdona, ni siquiera beneficia a Cataluña. Que es que esto es otra falacia, no, que dicen, esto es por Cataluña. Que si beneficia a Cataluña al margen, que es España, que sigue siendo España. Efectivamente, y lo será. Y espero que siga siendo, porque Cataluña es una comunidad autónoma preciosa, y con los catalanes y catalanas igualmente maravillosos, salvo aquellos que intenten incluso actuar. Francás. También. Depende del día, Depende del día. Él es del Barça, yo soy del Madrid. Eso no tiene nada que ver, para que muchas de las palabras que diga esté de acuerdo, no en todas, claro. Pero hay una cosa evidente. ¿En qué beneficia a España, al resto de España, estos acuerdos? ¿Esta pregunta tú crees que se la ha hecho Pedro Sánchez?
No lo sé, la estoy haciendo yo. En principio sí, pero puede ser que no. Yo creo que sí, y está claro que hay un hecho importante, y es que todo, y ya termino, Natalia, todo lo que se está llevando a cabo debe de llevarse a cabo por el gobierno español, debe de pensarse en España. El deber ser. Claro, pero es lo que Pedro explicó muy Sánchez, bien el filósofo. Claro, La reduce el diferencia entre el conjunto. ser y el deber ser. Sí, pero Pedro Sánchez reduce el conjunto de interés de España A su ombligo, interés de Pedro Sánchez, a su ombligo. efectivamente. O sea, que se reduce España a Moncloa. ¿Y cuál es el interés de Pedro Sánchez, Jacobo? Aguantar en el poder para no Continuar en el acabar poder, compartiendo claro. De Pedro patio. Sánchez, Tiene un libro que se llama Cerdán Manual de y con Resistencia. de Ábalos. Pedro Hay que leer un Sánchez y de poco. los que están ayudándole a mantenerse en ese poder, no nos lo olvidemos. Eso le da igual. Lo que están haciendo- Los irá sacrificando. Efectivamente. Si matando uno gana una semana, se lo cargará. Sí, sí. Si Él lo que matando está- dos gana 2 semanas, se lo Que cargará. se lo digan al fiscal general. Y que se lo digan a los que están en la cárcel. Claro, Pero lo que que les- está que les evitando quiten lo es bailado. ir a compartir anecdóticos. desayuno con Cerdán y con Ábalos. Eso es lo que está haciendo. Pero mi pregunta era, ¿en qué beneficia a España? En nada, pero ni siquiera a Cataluña, que es la falacia que se pretende decir. No, es que esto es bueno para los catalanes. No es bueno para los catalanes, porque cuando tú no tienes seguridad jurídica y seguridad empresarial en una región o en España entera, no vas a beneficiar a un empresario, a una región concreta. Beneficiarás a un empresario concreto que casualmente seguramente tenga vínculos con la familiísima. Pero tú no beneficias ni al pueblo catalán ni al pueblo español en su conjunto, ni nada de nada. Beneficias a los intereses políticos particulares de Junts o de unos pocos de Junts y de Pedro Sánchez. Punto. Nadie, ni pueblo español, ni pueblo catalán, ni nada. Vamos a escuchar una nueva entrega del diario OK Diario, de esas entrevistas que grabaron días antes de entrar en prisión Koldo García y José Luis Ábalos. De nuevo vuelven a poner el foco en la mujer del presidente, en Begoña Gómez, y en el papel tan relevante, tan importante que tuvo en el rescate de Air Europa. Dada la situación que estaban viviendo la compañía, hubo mucha presión por parte de los propietarios de la compañía. Es decir, que Javier Hidalgo yo lo recibí varias veces, se me presentó varias veces, incluso una ocasión en mi propia casa, muy angustiado porque la compañía se les venía abajo. Y entonces ellos, es verdad, que recurrieron a quien hizo falta, lo cual no quiere decir nada más, pero que es verdad que recurrieron a todo el que pudieron. A todo el que pudieron y a todo. ¿Y Begoña Gómez gestionó la ayuda? Yo no lo sé, lo que sí que sé es que Javier Hidalgo sí que me lo dijo. Yo les he oído hablar de la forma muy cercana. Es verdad que les he oído hablar en varias ocasiones y es verdad que hablaba de Begoña como una persona muy cercana. Y es verdad que estaba escuchándole y demás. Bueno, aquella vez escuché la conversación, pero es que la forma de hablar es que era un trato muy cercano, y yo interpreto cercano y empresarial. Y quien continúa también dando exclusivas es el hijo de José Luis Ábalos, Víctor Ábalos, que hoy en El Mundo declaraba: Sánchez le dio la orden directa a mi padre de ir a ver a Delcy a Barajas y desde entonces cayó en desgracia. El hijo del exministro asegura que el presidente mandó a su padre a ese ya polémico encuentro. De nuevo, parece que no van a callar, van a seguir tirando de la manta. Esa entrevista que decíamos que estaba grabada días antes de entrar en prisión, no sabemos cuánto más van a hablar, pero bueno, el hijo de Ábalos, Víctor Ábalos, sí que parece que a través del Mundo va a ir dando pequeñas pinceladas y todo indica hacia una misma persona, hacia el propio presidente del gobierno. Pero no hay nada nuevo, de momento. Efectivamente. Están girando un poco el tiro, donde más pupa le hace, según parece a Pedro Sánchez, que es en su cama, o sea, su esposa, y poco más, porque es la que va saliendo todo el rato, pero no han dicho nada esta semana que no supiéramos. Incluso los titulares de algún de esos periódicos son viejos, porque lo de que el cheque en blanco, como comenté ayer, y que está más visto que el TVO, sí, lo conté una de las de las primas o sobrinas de Ábalos hace tiempo y tiempo, y lo de que tenía que ver Pedro Sánchez con el viaje de Delcy también, que lo mandó para que pararan y no bajara del avión. O sea, todo eso. Y luego yo creo que están esperando algún tipo de reacción, van sacando la patita, esperando a ver si se produce una reacción para parar, y si no, irán aumentando el contenido. La dosis, digo yo, vamos, si es que hay dosis. Y que luego tiene una cosa, que es que esas versiones, las versiones que hemos escuchado, que yo he escuchado particularmente en el Senado,
de lo que pasó en Barajas ese día son más que las, vamos, son 200.000 versiones diferentes. Más que las de Mazón por la tarde. Era lo que iba a decir. Pero que tenemos todas esas versiones. Entonces, y todas concluyen con ¿quién era el que lo sabía? Pues todos sabemos que Sánchez era el que estaba detrás de ese encuentro. Y todos saben, lo que todavía no sabemos es qué había en esos maletines, todavía. Pero que Sánchez está detrás. Quien dice que oro, que no había nada, que no hubo maletines, que era la ropa de la señora, que usa mucho la ropa interior. Unas historias turbias con las cámaras, con el encargado de la policía que estaba ahí, que luego le promocionaron y le mandaron a otro lado. O sea que todo eso... Algo pasó. Es para una película bonita, ¿eh? Sí. Pero claro, el guión que lo pone. Veremos a ver si en las próximas entregas vamos conociendo más detalles. Nos vamos a ir a la última pausa publicitaria y a la vuelta analizamos ese último vídeo que el rey emérito Juan Carlos I ha colgado en redes sociales. Diabetes es un problema de salud creciente en España, donde más de 1,5 millones de personas la tienen sin ser diagnosticada. Y el futuro es preocupante. Se espera que los casos aumenten un 20% para 2030 y un 45% para 2045, principalmente por los cambios en la dieta y en el estilo de vida. La prevención es la clave y realizar controles médicos es esencial. No diagnosticar ni tratar la diabetes a tiempo puede llevar a complicaciones de salud graves e irreversibles. Ahora la medición puede ser más sencilla y menos invasiva. Los glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida ofrece una solución para todas esas personas que toman esa medicación sin dolor y sin necesidad de aguja. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Natalia. Cuéntanos cómo funciona este glucómetro, que como decíamos es sin pinchazos y fácil de usar. Sí, mira, además ha habido de los inventos han dado el premio en Dasselhoff este último mes. Efectivamente al glucómetro, porque seguimos diciendo, es el único que ha conseguido que realmente sea fiable, ¿no? No os fíes nada del que haya por ahí, porque no te está midiendo el azúcar, muchas veces te mide el oxígeno. Bueno, las personas que, de hecho ya sois diabéticas, sobre todo diabéticos tipo 2, ya tenéis que hacer vuestros controles, porque no hacer control, pues claro, no puedes vivir, al final tendrías un gran problema y bastante grave. Entonces, estas personas tenéis clarísimo que pincharos diariamente, sacar sangre de la yema del dedo, a veces varias veces al día y todos los días de tu vida y durante años, pues evidentemente acabas machacado y es algo que es muy desagradable y además muy doloroso. Si ponemos el glucómetro, pues ¿qué vamos a hacer? Pues una cosa súper sencilla, que es colocar un glucómetro que es así. Vamos a tener una aplicación al lado, la gente dice, pero es muy difícil. No, la aplicación es simplemente darle de alta a la aplicación y tú ya te colocas cerquita y a partir de ahí das un botoncito y en 3-4 segundos te aparece. 90, pues estoy perfecto. 95, 100, estoy bien. 130, 135, ahí ya tengo que estar un poquito atento de cómo va la cosa. El médico es el primero que tiene que saber si nuestra glucosa no está en los niveles, con lo cual ya se lo tenemos que decir automáticamente, porque hay diferentes tratamientos. Hay tratamientos desde poner insulina, que sería, digamos, el más fuerte, el más grave, ¿no? Porque tú ya no tienes suficiente insulina, hasta dar unas pastillas que ayudan a eliminar esa glucosa a través que la insulina no sea tan irresistente, pero lo importante es que se sepa. Y luego aquellos que no sois diabéticos tipo 2, que no sabéis si sois diabéticos o no, porque hay 1.700.000 personas, Natalia, que son diabéticas y no lo saben, pues os recomiendo que también lo tengáis. Porque es muy fácil, muy sencillo. Nos tenemos que acostumbrar a tener este aparatito como quien tiene un tensiómetro o un termómetro en casa, porque la diabetes que no avisa, dice que la enfermedad que mata en silencio no avisa, porque tú no te vas a dar cuenta, no te va a doler nada, y sobre todo si no tienes unos niveles muy altos. Si tienes muy altos, sí, pues tienes sed, cansancio, pero si los niveles están en 180, 200, no te vas a dar cuenta, pero te va dañando las arterias, va a dañar el riñón, va a dañar la vista, va a dañar el corazón, es decir, es un desastre lo que puede provocar una diabetes no controlada. Así que tengamos el glucómetro a partir de ahora y de esta manera, pues bueno, pues controlemos nuestra glucosa. Porque tener esos controles de niveles de azúcar en sangre controlados es importantísimo para el día a día. Claro, es que es lo más importante. Fíjate, los endocrinos dicen que una diabetes bien controlada es como si el cuerpo no tuviera diabetes, porque si tú los niveles de azúcar los tienes bien, es como una persona que no es diabética. Pero ¿qué hay que hacer? Evidentemente controlarlo. Así que, bueno, si nos ha subido el azúcar porque ya por la edad, por algunas circunstancias, no pasa nada si lo tenemos controlado. Si no lo tenemos controlado, pues va a ser bastante grave. Y la pregunta del millón, la pregunta clave, ¿dónde podemos hacernos con uno de estos glucómetros? Pues mira, yo os invito sobre todo a que nos llaméis, porque además os voy a decir una cosa, nosotros, para aquellos que tienen muchas, es que yo no me voy a enterar,
vamos a casa y os lo explicamos. Vamos a casa y os lo explicamos. Si no, os lo explicamos a través de una videollamada o lo que sea, pero nunca os vamos a dejar sin que el glucómetro esté funcionando con vosotros. Luego también quiero decir, Natalia, que aquellas personas que son mayorcitas, pero que los hijos las queremos, podemos hacerlo nosotros porque desde nuestro móvil podemos ver cómo está la mamá o cómo está la abuela, con lo cual también es muy interesante esto. Un teléfono 900-730-101, llamad, preguntarnos todo lo que queráis, lo que necesitéis, o vamos a hacer un buen descuento y os vamos a regalar el libro Historia de nuestros médicos. Así que os invito a que marquéis ahora ese 900-730-101. Pues como siempre, Adolfo, muchísimas gracias por estar con nosotros y por hacernos tan fácil la vida. Gracias a ti, Natalia. Y ahora hablamos nosotros del rey emérito Juan Carlos I, porque ayer sorprendía a toda España con ese vídeo que colgaba en redes sociales en el que directamente pedía apoyo a su hijo Felipe VI. Quiero dejar un breve mensaje para los jóvenes españoles, sobre todo para todos los que no conocéis la historia de España. Quiero que sepáis que vuestros padres, vuestros abuelos y muchos españoles unidos conseguimos hacer una transición ejemplar, dar un cambio a este país en unas circunstancias muy complejas en las que todos tuvimos que esforzarnos y arriesgar, pero con la generosidad y el esfuerzo de todos, logramos que este país sea lo que hoy es. He realizado este esfuerzo de escribir mis memorias con la idea de que vuestros padres puedan recordar momentos históricos y que vosotros podáis conocer la historia reciente de vuestro país, sin distorsiones interesadas, contado por alguien que vivió la transición en primera persona, donde ha habido acontecimientos que han marcado nuestro futuro y todo este es el legado que yo os he podido dejar. La monarquía ha jugado un papel esencial en toda esta transición, una posición institucional y de relaciones en las que hemos conseguido conectar a España con el resto del mundo. Os pido que apoyéis a mi hijo, el rey Felipe, en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y que España siga siendo y jugando un papel tan relevante en el mundo. Gracias por escucharme. Un fuerte abrazo. A lo largo de la historia, el monarca Juan Carlos I ha sido una figura polémica que ha ocupado uno de los puestos más altos del Reino de España. Polémico por sus amores, por su legado, por sus aficiones o por ser el sucesor de Franco, a quien afirmaba respetar enormemente y de quien decía que no dejaría que nadie lo criticara delante de él. Una figura que ha generado afecto, pero también odio. Una figura que no ha dejado indiferente a nadie, ni siquiera a su propia familia, ni cuando dejó de ejercer su reinado. Al contrario, tras su exilio a Abu Dhabi por presuntos casos de irregularidades. Se han colocado muchos adjetivos y comentarios en torno a la figura de Juan Carlos I, pero realmente, ¿todo lo que se ha dicho todos estos años es cierto? Juan Carlos de Borbón, padre y predecesor del rey Felipe VI, presentó la pasada semana en Francia las memorias de su vida con el título Reconciliación, mientras que para su presentación en España habrá que esperar hasta el miércoles 3 de diciembre, de la mano de la editorial Planeta. Las memorias, ya a la venta, repasan capítulos trascendentales de su vida, como su infancia en Portugal, el 23F, la lucha contra ETA, su papel en la transición, su abdicación como rey e incluso la muerte de su hermano Alfonso de Borbón, sobre la que, según él mismo afirma, es la primera vez que habla. Además, Juan Carlos también confesó cómo su hijo le dio la espalda por deber y reconoce el sufrimiento propio por la insensibilidad de su hijo, aunque también indica que es el heredero mejor preparado para el puesto. Por otro lado, a su nuera, la reina Leticia, dirige palabras en las que asegura que existía una discrepancia personal importante y que a la vez no facilitó las relaciones familiares. En relación con sus líos amorosos, califica el romance que mantuvo con Corina Larsen como un error del que se arrepiente amargamente. Sobre la examante del monarca con la que acabó llegando a tribunales, afirma que él mismo fue una presa fácil. Por otro lado, no ha querido detallar otras relaciones fuera de su matrimonio y asegura que la mayoría han sido ficticias.
aunque sí ha querido especificar que desde que vio a la reina Sofía supo que sería la madre de sus hijos. De la reina, a la que él cariñosamente llama Sophie, asegura que mantiene un apego emocional irreemplazable y de ella reconoce su gran sentido del deber y afirma en sus memorias que España no podría haber tenido una reina más devota. El rey emérito ha decidido publicar las memorias de su vida y reconciliación con la dedicación especial a toda su familia, menos a la reina Leticia. La presentación es una de las más esperadas en los últimos años, por la dignidad del cargo que Juan Carlos ostentó, y ya ha sido criticada por algunos sectores comunicativos, que afirman que el rey emérito publica las memorias para lavar su imagen. No obstante, el monarca las concluye pidiendo perdón y reconociendo que ha podido decepcionar a mucha gente. Lo que está claro es que, tanto para bien o para mal, este es un encuentro esperado después de mucho tiempo sin ver a don Juan Carlos de Borbón. Pues será mañana cuando se pueda comprar ya en las librerías de España esas memorias del rey. Empezamos por el principio, aunque es lo último que conocíamos. Empezamos por ese vídeo. ¿Qué os ha parecido el vídeo que el rey colgaba ayer a través de internet, en el que pedía expresamente que los más jóvenes apoyasen el papel de su hijo Felipe VI? Bueno, yo creo que entra dentro del lanzamiento del libro, ¿no? Al final es una manera de salir a la palestra aprovechando la situación del lanzamiento del libro y por ahí el vídeo, porque tampoco, o sea, creo que no ha dado nada nuevo ni nos ha contado nada nuevo. Ya veremos los detalles del libro, cómo van evolucionando y qué reacciones hay, pero vamos. Supuestamente habría malestar desde Zarzuela por ese vídeo colgado. Hombre, yo lo veo como promoción, ¿no? Yo creo que es Francas, esas memorias, a ver, sé que quieres comentarlas. Muy poco, no, porque a mí me pasa... Notaba tu mirada. A mí me pasa un poco como a un filósofo, no era filósofo, era... no me sale ahora la palabra. Hans King, igual os suena, un teólogo famoso, muy disidente, muy peculiar, y le preguntaron que por qué seguía siendo católico, y dijo porque no encontraba nada mejor. A mí me pasa igual con esto, ¿no? Es decir, yo soy monárquico porque no encuentro nada mejor, soy juancarlista porque no encuentro nada mejor. Hombre, seguramente hay cosas mejores, pero lo que hay alrededor está... tienes que mirar muy para abajo, con lo cual lo que haga no me parece mal en absoluto, y las memorias eran de los pocos libros que sí, no... Yo preguntaré a gente que lo haya leído si son mentira una tras otra, no, pero si no, lo voy a leer. Muy bien, Jacobo, ¿las leerás esas memorias? Pues yo creo que cuando tenga un poco de tiempo sí, pero efectivamente yo creo que las críticas que están yendo en esta dirección es un poco para desviar la atención de lo realmente importante. Esto no deja de ser anecdótico, lo que está siendo la presentación del libro y el mensaje del rey, con problemas mucho más graves. Creo que tenemos que priorizar nuestros lamentos y desde luego estar en un debate en este aspecto pues no ayuda. ¿Y Víctor Manuel? Yo acabo de ver el vídeo del rey emérito ahora mismo. Yo reconozco que no soy nada afín a las redes sociales, aunque sí es verdad que son fundamentales. Yo me gustaría, con el máximo de los respetos y pensando también en que no tengo la posesión de la verdad, pero yo creo que no estamos siendo justos con el rey emérito. Yo creo que ha hecho una grandísima y extraordinaria función en la transición, con los políticos que realizaron ese sentido del Estado, como entre otros un gran presidente de gobierno, para mí de lo mejor que ha habido, que ha sido don Adolfo Suárez, y desde este punto de vista creo que se están cometiendo injusticias desde un punto de vista de lo que se dice del rey emérito. ¿Por qué? Es verdad que ha cometido errores. Es verdad que en este caso ha hecho cosas increíblemente ingenuas o excesivamente fuera de lugar desde el punto de vista de sus funciones. Pero yo creo que ha dado muchísimo por España. Creo que se está hablando de que se ha tenido que ir o la han expulsado. Es incierto, es falso, se ha ido voluntariamente, y yo creo que hay que tener en cuenta no solamente los errores, sino las virtudes en su trabajo que realizó en este país en la transición. Yo por eso considero que el rey emérito en este espacio, en este breve espacio que puedo exponerlo, es injusto en algunos momentos como se le está tratando, y lo que sí es cierto es que a veces esa inviolabilidad que establece, si no me falla la memoria, el artículo 56 de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución española, a veces sí que habría que tener en cuenta, no por el rey emérito, que entiendo que no hay ningún hecho
que se está diciendo de hechos delictivos. Eso es totalmente falso. No hay ninguna resolución judicial o ninguna actuaciones que puedan hablarse de hechos delictivos del rey emérito. Por eso entiendo muchas veces, lo que pasa es que es evidente que no gusta pues que se intente esclarecer la verdad y que cuando alguien ve que se está privando o perjudicando o vulnerando su honor, actúe y se defienda legalmente cuando se dice algo que nos afecta a nuestra protección de nuestra imagen o nuestro honor. Por lo tanto, y ya termino, Natalia, no quiero extenderme en demasía, sí que yo creo que el rey emérito ha hecho una labor importantísima en nuestro país. Yo, que tengo ya muchos años, he tenido esa ilusión que ahora veo que se ha perdido en España. Me parece que al margen de, como ha dicho Ignacio, de que puede ser un preámbulo para que se venda más o comercialmente ese vídeo que acabo de ver, yo creo que tal vez hay uno de los deportes que menos se ejercita en España es el pensar. Yo creo que en este pensamiento, por mi parte, es que yo creo que hay algo más en ese mensaje. Hay algo más si analizamos las palabras que dice en cuanto al apoyo al rey, a su hijo, a Felipe VI, en cuanto a esa unión que quiere de los españoles, puesto que España estamos viendo que hay un enfrentamiento absoluto. Ahora mismo casi todo lo que está hablando es intentar transmitir enemistad con el de enfrente. No hay un consenso, que es lo que el rey emérito consiguió con el resto de los políticos llevar a cabo lo que es para ejecutar la transición. Creo que, aunque ha cometido muchos errores, debería de tenerse en cuenta lo que es ese sistema de consenso, de interés del orden público en España, para que España vaya bien y los españoles, por supuesto, y que nos dejemos de tanto interés personal y partidista que está perjudicando claramente a todos y a todas. ¿Las vas a comprar? ¿Te vas a leer estas memorias? Yo tengo la intención de comprarlas y leerlas porque creo que es una manera más de saber una parte de esa información y luego cada uno pues que piense lo que quiera, pero creo que la información es fundamental. Por eso desde aquí, ya termino, Natalia, tengo que romper una lanza por lo que es todo el trabajo de los periodistas españoles que están realizando, sacando adelante una serie de informes por beneficio de la propia sociedad y de todos nosotros. Por lo tanto, chapó por las informaciones veraces, no chapó por ser todos los temas parciales, por intentar llevar todo el tema a una sola ideología, etc. Pero por esos periodistas que están investigando y jugándose el tipo en todas las cuestiones para el resplandecimiento de la verdad, chapó por ellos. Que he puesto una salvedad al tema de leerlas, porque es muy conocido que normalmente las memorias barren para el autor, sobre todo si el autor es el autor de las memorias y el memorizado, y entonces pues no es que sea edulcorada su vida, sino que en algunos casos es muy imaginada. Entonces, si la crítica va por ahí, no me interesa un pimiento. Si la crítica no va por ahí, y por eso le dejaré un tiempo, sí me interesan. Pero la experiencia es que las memorias suelen ser un cántico al ombligo. Pues mañana, a partir de mañana, 3 de diciembre, estará a la venta en España y todo aquel que lo quiera pues podrá comprar esas memorias del rey Juan Carlos I. Lo que sí que compramos todos son los alimentos y cada vez nos cuesta más llenar la cesta de la compra. Y es que desde la pandemia ahora ha subido, ojo, en más de un 34% el importe de ese simple gesto de llenar la cesta de la compra. Pues bien, lo peor está por llegar porque, como manda la tradición, en este mes de diciembre se van a encarecer aún más los precios. Dicen que una vez al año no hace daño, pero si observamos la notable subida de precios que algunos productos van a adquirir esta Navidad, quizás sí que haga un poquito de daño al bolsillo. Está la cosa muy jodida y muy caro todo, muy caro. El INE refleja que de los 55 grupos alimentarios que monitoriza, muchos de ellos registran subidas importantes este año. Entre los productos clave para estas Navidades destacan los huevos, la carne, el pescado y un imprescindible en cualquier mesa navideña: el turrón. Lo que más se vende siempre son los tradicionales, porque al final es lo que se come en España desde siempre. Según los últimos datos de Facua, el precio de los dulces navideños se ha disparado hasta un 15%. Sin embargo, en muchas chocolaterías artesanas, esta subida de precio aún no se refleja en sus vitrinas. Es verdad que el producto, la materia prima está más cara, pero aquí en teoría está todo igual que estaba hace unos meses. No todo lo que comamos estas Navidades va a ser chocolate o dulce. Las carnes y los pescados tienen un panorama cambiante. Que es un abuso tanto a subida de precio, sin embargo luego hay productos que no pueden faltar en la mesa y entonces pues nos apretamos el bolsillo y al final pues lo compramos.
Un producto muy popular e indispensable en muchas mesas es el cordero lechal. Lechal. Según las estimaciones, desde el año pasado hasta este, ha experimentado una subida de 5 euros por kilo. Normalmente está en 27, 26 euros, 28 euros. Pero si esperamos al propio día de Navidad, Entre 40, 42 euros, hasta 45 euros, depende de la calidad del cordero. por eso cada vez más personas optan por comprarlo con antelación y congelarlo, para evitar pagar esa cantidad en vísperas de los días señalados. Hay gente que se adelanta y congela y hay otra gente que ya ni pregunta. Este año nada de lechales ni nada, cerdito redondito asado, que es mucho más económico. Un buen vino tampoco puede faltar en la cena de Navidad. Animo a que vengáis a comprar vino, que además es saludable y nos sienta bien. Dentro de lo que cabe, estamos de suerte porque, aunque el vino ha subido, el incremento no ha sido especialmente notable en comparación con otros productos. Como todos los productos han subido, realmente lo que ha subido es la materia seca. Materia seca se llama lo que es el corcho, la cápsula, el vidrio, el cartonaje, lógicamente donde vienen las botellas de vino, pero no ha sido un incremento tan grande, digamos, como podrían ser otros productos del mercado. Y para los amantes del pescado, el rape y el besugo siguen siendo platos estrella en muchas mesas, pero también son los productos que más se han visto afectados por las subidas. Te digo, lo que más se demanda son merluza, besugo, rape, percebes, todo eso subirá pues por la demanda. La demanda sube, entonces la oferta que viene a ser la misma, pues los precios van para arriba. El rape ya ronda los 30 euros por kilo tras el incremento, pero nada comparable al caso del besugo, que actualmente se sitúa alrededor de los 50 euros, aunque los expertos advierten que el mes que viene podría duplicarse debido a la fuerte demanda. Y aquí los impuestos juegan un papel importante. Digamos que parece que los alimentos son los culpables de, pero el 50% de lo culpable de son los impuestos que tenemos. Ya que suben tanto los precios, lo que tienen que hacer es subir en el mismo porcentaje los sueldos y no subirnos 10 euros, 15 euros, 20 euritos y luego los productos subirnos un 50% o un 30%. Ese es el problema. Con esta subida de precios, estas navidades serán unas de las más caras de los últimos años. Pues una de las navidades más caras, como escuchábamos al compañero, y de nuevo los dulces se van a disparar hasta en un 15%, y los pescados, si tienen pensado poner en su mesa de Navidad o el rape o el besugo, ojo, porque de cara a los próximos días todavía se podría disparar más el precio. No nos sorprende, pero es alarmante lo que está subiendo la cesta de la compra. Bueno, el año pasado, lo estábamos comentando, el año pasado subió medio punto la inflación en el mes de diciembre, ¿no? Y además la ponderación de los alimentos se redujo, el INE hizo un reajuste y se redujo el peso que tienen los alimentos sobre el total. Pero este tipo de cosas, el que tiene la potestad es el gobierno para poder reducirlas, es decir, reajustar el IVA o eliminar el IVA de determinados productos hace que los precios no se encarezcan tanto, pero siempre el rally de crecimiento siempre ha existido en el mes de diciembre, históricamente es así. Lo que pasa es que estamos en un escenario de inflación en el que la inflación global desde el año 18 hasta ahora ha subido más de un 25%. Y es que somos un 25% más pobres. Entonces, esa inflación acumulada no la hemos sufrido en este país en los últimos 30 años. Entonces, la situación es preocupante, porque ya llueve sobre mojado. Es decir, es que todo lo que vaya a crecer por la cesta de la compra, y salen en redes sociales, y hay mucha información sobre ello, tickets de conocidos supermercados con la misma compra 5 años después, cómo se ha doblado en muchos casos, ¿no? Entonces, o sea, ya esto es un acúmulo de empobrecimiento, porque al final la inflación es el impuesto de los pobres y es un empobrecimiento general de la sociedad. Sí, pero yo sigo diciendo lo mismo, o sea, que no me bajen IVAs y que me deflacten el IRPF. Ah, bueno, por supuesto. Pero y el IVA, que pongan la que quieran. Esa es gravísima, desde el 2015 no se ha deflactado. El problema de todo eso es muy fácil. Ahora preguntas tú a los pescadores y te dicen que si antes podían pescar 200 días al año, ahora son
117. En el mejor de los casos. Me lo estoy inventando porque no sé si eran 200. No. Tiene que ver con el factor verde y tiene que ver con... Se lo dices al tío que tiene vacas y dice que antes ganaba no sé qué y ahora está pensando en cargárselas a todas porque pierde dinero cada vez que le toca la tetilla para sacar leche, ¿no? Entonces, y acá el que tiene galinas le dice que es que ahora tiene que tener, no sé si es 1,5 palmos por galina, y entonces tiene que tener la mitad de galinas. El otro te dice no sé qué, y pues nada, entonces, y lo que es un milagro es que solo haya subido un 50%. Lo que va a pasar es que tenemos que comer, hombre, gusanos, no, porque también lo subirán el precio, pero yo no sé exactamente qué habrá que comer. En mi caso tengo que reconocer que lo que estoy viendo en mi propia vida y en mi alrededor es que no me ha aumentado mucho la cesta de la compra, me ha bajado la calidad de la compra. Es decir, que donde comía ternera, pues la ternera es una cosa que se come muy de vez en cuando, ¿sabes? Y la dieta normal se llama pollo, se llama pavo y se llama cerdo. Y gracias a Dios y a la peste vacuna, el cerdo probablemente baje de precio, porque no nos lo va a comprar nadie y nosotros tenemos que comer los españolitos de a pie. Pues nada, más cerdo para el mes que viene. Sí. Y yo muy rápido, hace poco tuve una intervención en el Congreso que iba relativamente a esto de la cesta de la compra y he recuperado unos datos que teníamos de en los últimos 10 años. La cesta de la compra, que antes te costaba 100, ahora te cuesta 130. La energía, que costaba 100, hoy te cuesta 160. La vivienda, 100, hoy 175. Esto de media, estamos hablando, luego nos vamos a núcleos como Madrid. Sí, son medias de los subíndices del IPC. Pero a la vez, la recaudación del gobierno ha aumentado un 50% más y la deuda un 65%. Pero lo realmente criminal es que el salario real medio, ¿cuánto creéis que ha subido? 5%. Un 2%. O sea, en los últimos 10 años, con el mismo dinero prácticamente, es decir, lo que antes cobrabas 100, ahora cobras 102, tienes que hacer frente a esto. Tienes que hacer frente al incremento del precio de la gasolina, al incremento de precio de absolutamente todo. Y hasta aquí no nos da tiempo más con esta realidad, con esta dura realidad a la que nos enfrentamos todos los españoles. Concluimos el programa de hoy. Ya saben que tienen una cita muy especial hoy a partir de las 10:15 aquí en el Toro Televisión, con ese programa especial desde Oviedo en el que se va a dar voz a todos los ovetenses, a toda esa problemática. Yo les espero como siempre mañana a partir de las 12 del mediodía. Hasta mañana.